Bueno, arratsaldeon. Arratsaldeon eta eskerrik asko egoera honetan etortzeagatik. Martxoaren 5 azken bilera inork ezin zuen pentsatu edo imaginatu egun batzuk geroago zein eszenatokitan egongo ginen. Eszenatoki horrek proiektuak eta ilusioak eraman ditu aurretik eta zalantza asko sortu dizkigu. Horrek guztiak Gizarte Kontseiluaren ezohiko bilera planteatzera bultzatu gaitu. Beharrezkoa zen egoeraren ikuspegi orokorra izatea. Eta egoera horretan hartzen du Gizarte Kontseiluak bere benetako dimentsioa. Guk, gure begirada, eta ikuspuntu ezberdinekin ikuspegi hau eman dezakegu. Gaurko bilera horren adibide garbia da. Jakin badakigu eskatu dizuegun ahalegina 3 minututan laburbiltzea, orduak hitz egiteko emango lituzketen ezagutzak eta esperientziak, baina eraginkorragoak izateko modua da. En la última reunión del 5 de marzo, nadie podía imaginar el tremendo escenario en el que nos veríamos inmersos unos días después. El de un tsunami que se ha llevado por delante proyectos e ilusiones, nos ha hecho conscientes de nuestra propia vulnerabilidad y nos ha generado muchísimas incógnitas. Todo ello nos ha animado a plantearos una reunión extraordinaria del Consejo Social. Un 8 de diciembre de hace más de 200 años, tras la destrucción y el incendio de una gran parte de la ciudad, un grupo de vecinos de Donosti y sus representantes, una especie de consejo social espontáneo, decidió reconstruir la ciudad. Es evidente que el contexto no es el mismo, pero aunque este virus no tenga la visibilidad de aquella destrucción, no por ello es menos letal, como hemos visto en el ámbito de la salud y veremos, bueno, estamos viendo ya con crudeza en los próximos meses. Y hoy, como ayer, son las ideas y el espíritu de superación los catalizadores que nos van a impulsar hacia adelante. El ejemplo de aquellas mujeres y aquellos hombres desolados tras la pérdida de casi todo lo que tenían nos debe servir de inspiración. Por ello, es en estas circunstancias cuando el Consejo Social se pone en valor y adquiere su verdadera dimensión. En nuestra sociedad, en nuestro entorno, cada uno de nosotros trabaja en un área concreta, pero hay situaciones en las que necesitamos tener una visión global, una visión de 360 grados. Y esto lo podemos aportar nosotros, con nuestras diferentes miradas y diferentes puntos de vista sobre la realidad. La reunión de hoy es un claro ejemplo de ello. Y este Consejo Social, con sus reflexiones y sus ideas, que es lo más valioso que tenemos, debe servir a su vez de inspiración a otros. Somos conscientes del esfuerzo que os hemos pedido, sintetizar en 3 minutos conocimientos y experiencias que darían para hablar durante horas. Pero el objetivo que nos hemos planteado en esta nueva etapa de ser más dinámicos, eficientes y operativos nos obliga a ello. Y en la anterior reunión los ponentes nos dieron una lección de cómo hacerlo bien. La sesión de hoy es una sesión histórica, no por ser la primera reunión extraordinaria del Consejo Social ante una situación también extraordinaria, sino porque es la primera en la que el Consejo Social se abre al mundo. Es la primera que se graba en imágenes que serán colgadas en Internet para que nuestras reflexiones lleguen a decenas y a centenares de personas, cumpliendo así con uno de nuestros objetivos. Finalmente, quiero agradecer el magnífico trabajo que realizan Kepa Corta y su equipo, así como el equipo de traducción. Eskerrik asko. Y sin más, doy la palabra. Bueno, quizás antes señalar que somos muchos para hablar, cada uno tiene poco tiempo, os avisaré cuando lleguen los 3 minutos y todos y cada uno de los ponentes hemos pensado que lo más adecuado sería que se acercaran aquí, que hablaran y posteriormente
las preguntas que se hagan al final de cada bloque. Para hacer las preguntas hay 2 micrófonos aquí y el ponente al cual es interpelado tendría que pasar ahí y contestar desde el atril. Y sin más, doy la palabra al alcalde, Eneko Naiduzunian. Bai, eskerrik asko, Daniel. Egia esan, pozik nago zuek danak ikusteko aukera izateaz. Brometan edo erdi serio esaten nion Danielei bileraren hasieran agian orain urtebete Gizarte Kontseilu honetako buruan osasunarekin zerikusia daukaten arduradunak aukeratu izana premonitorioa izango otezan, baina horrela da. Eta pozik nago, zuek ikusteaz eta baita ere, Iker, hemen egoteaz. Galdu ditugun gauza askoren artean, Kursal jauregi honetara etorria dizatea da horietako bat, eta gaur berriz hemen egotea pozgarria da normaltasun baten, edo nahi baten adierazgarri gisa besterik ez badin bada behintzat. Egia esan, sarreran Danielek ondo azaldu du, inor gutxik espero genuen urte honen hasieran edo aurreko urtean horrelako egoera bati aurre egin beharko geniokeenik. Ikusten genituenean Txinan ematen ziren irudi horiek, gero gertuago Italian ematen zirenak, kosta egiten zitzaigun sinistea hori ona etorriko zenik eta horrekin bizitzera edo bizitzen ikasi beharko genuenik, baina horrela izan da. Eta horrela izaten ari da. Hemos pasado por unos meses duros, primero con sorpresa, incredulidad de lo que estaba sucediendo, de lo que iba a suceder, también dudas sobre la capacidad que tendríamos para adaptarnos a las nuevas circunstancias en las que hemos vivido, después con certezas, la certeza de saber que, bueno, el ser humano tiene una gran capacidad de adaptación y efectivamente también aprende a vivir en esas circunstancias que le parecían inimaginables. Y ahora poco a poco, pero sin confiarnos y sin bajar la guardia, pues entramos en eso que llaman, y no sabemos muy bien qué es, nueva normalidad. Yo tenía especial interés y deseo de poder estar aquí, de poder reunir al Consejo Social, porque creo, y lo digo sinceramente, que son en momentos como estos cuando un órgano como este, en el que participáis agentes que representáis distintas realidades de la ciudad, es más necesario que nunca. Porque creo que todos deberemos confesar que así como no estábamos programados para hacer frente a una situación de confinamiento, y bueno, lo hemos hecho de aquella manera, lo mejor que hemos sabido y poniendo cada uno de nosotros y de nosotras lo mejor de nuestra parte, ahora, cuando afrontamos eso que llamamos reconstrucción de la ciudad, sin haber pasado por una destrucción física, que es la diferencia sustancial con aquella reconstrucción de la ciudad que se produjo hace ya más de 200 años, o decisión de reconstrucción, pues es más necesario que nunca compartir reflexiones, compartir respuestas y escuchar. Yo no vengo hoy a daros un largo discurso ni una larga disquisición sobre cómo lo veo, cómo lo considero, vengo más a escuchar lo que tengáis que decirnos todos vosotros y vosotras. Nik beti sinistu dut hiri batetan edozein eremutan, apustuak egiten direnean eta estrategiak definitzen direnean eta erronkei aurre egiten zaienean importantea dela bateratzea eta norabideak adostea eta ikuspegiak elkarren artean partekatzea eta hoien arabera ondo derrokatuta aurrera egiten jakitea. Eta esan dut gaztederaz, nik uste garbi esan da inork ez genduela espero horrelako egoerarik eta inor ez gaude bereziki programatuta horrelako egoera baten aurrean egin behar dena zer den garbi jakiteko. Ni ez naiz behintzat horietakoa, ni ez nator hemen eskaintzera soluzio magikorik nator, partekatu nahi dugula, udaletxetik partekatu nahi dugula esatera. Eta esatera guztiok egiten dugun eta duzuen ekarpena beharrezkoa izango dela aurrean daukagun erronka honi aurre egiteko. Zeren orain arte, bai, bizi izan ditugu batez ere konfinamentuak eragin dizkigun
ondorio larriak, baina orain aurrean daukagu guzti honek izan duen gizarte eragina, ekonomia eragina, guzti horri noda aurre egin, ikustera noda aurre egin aztertzera. Yo no quiero lanzar ningún mensaje negativo, pero tampoco quiero ser un irresponsable que no sea consciente de la realidad ante la cual estamos. Y creo que ese es un ejercicio que todos y todas debemos hacer. Las consecuencias de lo que ha sucedido y sigue sucediendo todavía, con las grandes incertidumbres que tenemos ante todos nosotros y nosotras, tiene y va a tener un gran impacto social, un gran impacto económico en nuestra ciudad en los próximos meses. Y ante ese impacto yo creo que es más necesario que nunca que tratemos de aunar visiones, de compartir estrategias para saber cuál es el guión que nos han cambiado, nuevo guión que tenemos que escribir a partir de ahora. Y ese es el motivo, no ya de esta reunión, sino también de la puesta en marcha otra vez de la dinámica y actividad del Consejo Social, porque creo que más que nunca vais a ser necesarios y vais a ser un elemento que va a aportar a las dudas, a las decisiones que vayamos a tener que tomar vosotros y nosotros, cada uno en el lugar en el que está y le corresponde, para afrontar esta situación, para hacer frente a este reto y para tratar de sacar todo lo bueno que podemos sacar, que también hay mucho que podemos sacar, y sortear las dificultades que vamos a tener ante todos nosotros. O sea que a partir de ahora me pongo en modo de escucha, porque creo que es lo que debo hacer en este momento, y atenderé gustosamente a todas esas aportaciones que hoy nos podéis hacer, y formularé el deseo de que esas aportaciones de forma dinámica se puedan ir haciendo en esta nueva situación para que, como digo, entre todos y entre todas sepamos acertar mejor a dar respuestas a la situación que vivimos y a los retos que afrontamos como ciudad. Beraz, eskerrik asko benetan, danoi, gaurkoan hemen berriro izateagatik, eta eskerrik asko egin dituzuen ere, ekarpen guzti hoiengatik. Mila esker. Eskerrik asko, Eneko, eta orain hasten gara lehen atala, ekonomia eta enpresa. Eta lehen islaria da Isabel Agirrezabala, Donostia Turismokoa. Isabel, mesedez. Arratsalde on guztioi. 3 minutu besterik ez daukat, beraz, berehala hasiko naiz. Irakurriko dut denborari egokitzeko. A ver, ea posiblea den. En todos los aspectos, esta pandemia está marcando un antes y un después, un cambio sin precedentes en la sociedad a nivel mundial. Cuando me preguntan en qué afecta al turismo, mi primera reflexión es que no se trata de una tremenda situación que afecta al turismo como actividad económica, sino que debemos de ser conscientes de que está impactando en nuestro núcleo de flotación como sociedad. Nuestras vidas van, y de facto están ya experimentando unos cambios que nadie preveía, y por ende nuestro entorno familiar y nuestro entorno laboral. Las estrategias de marketing en los últimos años han evolucionado de las 4 Ps originales de producto, precio, place, distribución en castellano y promoción al concepto de cliente, basado en las 4 Cs, cliente, coste, conveniencia y comunicación, inspiradas en la sociedad que defiende que los consumidores no compran productos sino estilos de vida, experiencias, emociones, en definitiva, elementos que transmiten un sentido. Estas estrategias se deben adaptar en este momento, virar hacia una nueva orientación basada en las 4 Ss, seguridad, salud, sostenibilidad y, por supuesto, solidaridad, con el objetivo de ahondar en el desarrollo de un turismo equilibrado, responsable, equitativo, centrado en las personas y alineado con la Agenda 2030 y los ODS de Naciones Unidas. De esta situación, los aspectos más relevantes en los que estamos trabajando y los que más nos ocupan y preocupan son, sin duda, la crisis que están atravesando las empresas del sector turístico, que no es un sector en sí mismo, no lo olvidemos, sino un multisector tremendamente transversal que pivota sobre el alojamiento, la hostelería,
El comercio, las infraestructuras del turismo de negocio, que a continuación hablarán al respecto, pero tampoco nos podemos olvidar de museos, centros de ocio, organizadores profesionales de congresos, agencias de viajes, transportes, servicios turísticos, servicios complementarios y un largo etcétera. En muchos casos se trata de pequeñas empresas, startups locales y siempre, no lo olvidemos, empresas que dan empleo a muchos ciudadanos. Estamos hablando del empleo de muchos ciudadanos, del empleo en turismo como activador de la economía de la ciudad. Según datos del Eustat del 2019, en la rama de actividad comercio, transporte y hostelería, que es la más asimilable a nuestra actividad, está en torno a un 24,88% de personas empleadas y en términos de Producto Interior Bruto de los últimos datos en torno a un 13,9%. Por tanto, las empresas necesitan ayudas económicas, ayudas que les ayuden a retomar la actividad después de este parón total de 3 meses y una lentísima recuperación en un medio-largo plazo. Necesitan del apoyo de las instituciones en materia de comunicación, de promoción y de apoyo a la adecuación a la nueva realidad en cuanto a medidas higiénico-sanitarias, limitaciones de aforo, adaptación a otros mercados, muchas preguntas que no tienen respuesta y van cambiando día a día. Pero además de considerar relevante y esencial el aspecto de empleo y económico, no podemos descuidar un aspecto relacionado con el posicionamiento de la ciudad como destino seguro. Todos los sectores están trabajando en ello y debemos estar preparados para comunicar esa seguridad con mayúsculas. Ese estar preparados a nivel de empresa, a nivel de ciudad, a nivel de cara al visitante, pero también, y no menos importante, de cara a la ciudadanía, a los donostiarras, muy sensibles con esta nueva situación. Queremos todos y necesitamos que la movilidad vuelva a nuestras vidas, tanto a nivel profesional como a nivel personal, tanto como visitantes como ciudadanos. En este sentido, consideramos imprescindible lanzar un mensaje coordinado y cohesionado de ciudad, de destino. El sector está preparado, está trabajando y actualizando constantemente los planes de contingencia a aplicar en cada caso, en cada sector. Hablamos en general de un sector altamente profesionalizado, acostumbrado a trabajar con altos estándares de calidad. Nadie, ningún destino puede garantizar ser COVID-free, pero sí podemos garantizar que estamos preparados para actuar aplicando los protocolos necesarios ante una situación adversa. Este mensaje debe ir dirigido tanto a la ciudadanía como a los visitantes. Y por último, y termino ya, creo que voy bien de tiempo, me gustaría recordar los 4 ejes principales del Plan Director de Turismo todavía en vigor, 2017-2021, que son sostenibilidad social, medioambiental y económica, más importante que nunca, equilibrio entre ciudadanos, visitantes y empresa, calidad de vida, de visita, de destino y autenticidad, no lo podemos olvidar, identidad y cultura, nuestra singularidad. Esta hoja de ruta, que incluso en esta extraordinaria y compleja situación de pandemia mundial en la que nos encontramos inmersos, sigue siendo un guión totalmente válido en los principales retos y objetivos estratégicos. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Isabel. La verdad es que perfecta en el tiempo. Hurrengoa da Íñigo García de San Sebastián Shops. Íñigo, nahi duzunean. 3 minutos. Muy buenas tardes a todos. En los últimos años, muchas campañas de apoyo al comercio local nos hacían imaginar nuestra ciudad con los comercios cerrados, calles vacías, poco iluminadas e inseguras. Las duras semanas de confinamiento en nuestros domicilios nos han hecho vivir esa realidad que muchas campañas nos querían acercar. ¿Queremos una ciudad así? Esta pandemia nos tiene que hacer reflexionar sobre nuestros hábitos de vida, las prácticas de compra y consumo poco sostenibles que estaba arrastrando a nuestra sociedad. En la actualidad, en Donostia tenemos más de 4.000 establecimientos, de los cuales cerca de 2.700 pertenecen al sector comercial y otros 1.400 al sector hostelero. Estos 2 sectores hoy en día dan empleo a más de 17.000 personas, generando un 15% del Producto Interior Bruto de la ciudad. El escenario provocado por el COVID-19 nos obliga a buscar una salida justa y sostenible para nuestro comercio, el comercio local. Llegan tiempos duros para el empleo, la subsistencia de miles de familias y para el conjunto de la economía donostiarra, amenazada continuamente por las ventas digitales y multinacionales. Vivimos un tiempo propicio para que desde las diferentes administraciones, organizaciones sociales, plataformas y asociaciones intentemos concienciar a esa población
para que sepa valorar los beneficios de comprar en nuestros comercios nuestros productos y alimentos de kilómetro cero. Se trata, en definitiva, de comprar un producto made in Euskadi, tanto el donostiarra como el visitante que llegue a nuestra ciudad. Debemos de reforzar una compra responsable y sostenible, poniendo en valor la experiencia de compra, frente a lo que ha sido hasta ahora una compra más despreocupada sobre el origen, marca y calidad de ese producto. Con todo esto, es necesario concienciar a ese consumidor, al donostiarra, que tenemos que hacer en el momento de hacer sus compras. Tenemos que ser conscientes que esas compras en nuestros comercios ayudarán a reactivar nuestra economía, a crear empleo y a mantener nuestros comercios abiertos, dando vida a nuestras calles y barrios. Gracias. Muchas gracias. Íñigo, puntual. Nuestro siguiente ponente es Iñaki Martínez, de la Federación Mercantil de Guipúzcoa. Cuando quieras. Bueno, para el sector al que hoy represento, al comercio y en concreto a los empresarios que vivimos, los empresarios donostiarras que vivimos del comercio, que nos dedicamos al comercio, el COVID también ha supuesto un tremendo shock. Una tercera parte del sector comercial está catalogado como de primera necesidad, por lo tanto ha permanecido abierto desde el primer día, dando un ejemplo de servicio a la comunidad, fundamentalmente en los barrios y en los municipios de nuestro entorno, con apenas medios de seguridad. Esto ha supuesto una corriente de concienciación social sobre la necesidad de apostar por nuestro comercio local, porque está siempre ahí aportando valor y servicio a la comunidad. Con las fases, el resto del comercio ha ido abriendo de forma progresiva, compaginando los ERTEs y los protocolos con la actividad. Y ante el verano, la apertura de fronteras, visitantes franceses y la expectativa de la llegada del turismo nacional, el comercio está preparado y con ganas para dar una imagen de innovación y seguridad. Vamos a poner ahora un vídeo que representa estos valores. Aquí seguimos. En realidad, nunca nos hemos ido y tenemos tanto que ofrecer. Transformación, compromiso, valentía, convivencia y confianza. Eraldaketa, konfidantza, ausardia, konpromisua eta elkarbizitza. Y sobre todo queremos compartir nuestra ilusión por avanzar. Bizitzeko gogua eraldatzeko prest egotea da, egoera berritara egokitzea. Paisaia berri honen lekukoa jaso dugu, gure burua birsortu dugu, zuei gure bertsioik honen eskaintzeko. Ilusión por avanzar. Bizitzeko gogoa. Vale. Eskerrik asko Iñaki. Eskerrik asko Iñaki. Nuestro siguiente ponente es Paul Liceaga, de Adegi. Paul, cuando quieras. Bueno, arratsalde on guztioi. Laburbilduz eta jakinda beste sektoren ordezkariak daudela, nahi nituzke 3 ideiak zabaldu, bat orokorra, enpresaren inguruan ideia orokor bat, eta beste ideia batzuk hotelen eta eraikuntzaren inguruan. Con carácter general, no convendría detenerse mucho en lo que ha sido el impacto del COVID en el mundo de la empresa. Por lo tanto, yo creo que extenderse sería un lujo en el contexto del tiempo que nos han dado. Pero sí me gustaría lanzar el dato de que entre el 5 de marzo y el 22 de mayo, 9.371 de nuestras empresas estaban incursas en un expediente de ERTE, afectando a 63.470 personas. Por tanto, cogida la magnitud, yo creo que nos estamos encontrando ante problemas nuevos que yo creo que es claro que habría que resolverlos con soluciones nuevas para evitar caer en la tentación de resolver problemas nuevos con soluciones antiguas.
En este sentido, también yo creo que tendríamos que tener una máxima que es la de trabajar todo momento en un equilibrio constante entre salud y economía o entre economía y salud, porque si tuviéramos que optar por alguna de esas nos encontraríamos realidades insuficientes. Y luego, por lanzar una serie de ideas relacionadas con los hoteles en el contexto del subsector del turismo y en relación con el sector de la construcción, decir que en relación con los hoteles, como sabéis, era un entorno de absoluta transformación. Estábamos a punto de ver la apertura de nuevos establecimientos y nacen en un escenario completamente diferente. En ese sentido, conviene recordar lo intensiva en empleo que es la hotelería, las grandes inversiones que se han acometido, y eso nos lleva a que, en la medida en que se están viendo fuera de la mayoría de las ayudas por su dimensión, por su tipología, convendría hacer promociones muy específicas en relación con el momento en el que estamos, no necesariamente basadas exclusivamente en lo higiénicos sanitarios que somos o lo preparados que estamos para responder de las necesidades de salud que tengan quienes nos visitan, sino insistir en la experiencia, en la profesionalidad y en el saber hacer que tiene esta ciudad, y que, como consecuencia de lo cual, va a estar absolutamente preparada para responder de las necesidades de los clientes que progresivamente nos puedan ir viniendo a ver a resultas de la liberación de espacios que sea. Por lo tanto, presupuesto para promoción en ese contexto, en la profesionalidad y en la experiencia que hemos tenido hasta la fecha. Y, sobre todo, porque ese esfuerzo presupuestario que, en su caso, haya que hacer de promoción en este sentido, es un esfuerzo que redunda en una actividad que tracciona de otras que no me extenderé en la medida en que Isabel ha hecho un detalle de ese punto. Y, por último, en relación con el sector de la construcción, creo que es otro de los sectores que pudiera parecer que no se ha visto tan desfavorecido por el COVID, en la medida en que, como el caso de la hotelería, vio suspendida su actividad por decreto. Conviene que tengamos en cuenta que es uno de los sectores tractores de empleo, de contribución impositiva, y que posiblemente, ante la natural tentación de suprimir las inversiones, posiblemente habría que replantearse bien qué inversiones hay que suprimir y qué otras hay que mantener, primero porque son inversiones que dotarán a la ciudad de determinadas infraestructuras y porque son absolutamente tractoras de otras actividades del empleo y de una de las actividades con mayor capacidad de retorno impositivo. Os diré que, siendo una actividad que representa el 6,2% de la economía del territorio, su capacidad impositiva está en torno al 7,2%, 360 millones de euros aproximadamente. Para lo cual, dos reflexiones en este sentido: replantearse muy bien lo de las inversiones, es decir, que esto no sea sí o no hacer inversiones, sino replantearse muy bien cuáles hay que hacer y cuáles no, pero desde luego no perderlo de vista. Y en ese contexto, para que esa actividad se mantenga, evidentemente requiere agilizar los trámites para que esa actividad se pueda desarrollar. Y pongo, por ejemplo, la utilización de mecanismos como de las declaraciones responsables, o replantearse el valor de los silencios cuando los plazos, en su caso, hayan trascendido. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, Paul. Eta hurrengoa da Amaia Bernaras, de Gipuzkoako Zientzia eta Teknologia Parkea. Amaia, cuando quieras. Bueno, hasta ahora felicitar a todo el mundo porque esto va fenomenal. Las pinceladas van... Arratsaldeon, eta mila esker Gizarte Kontseiluari gonbidapena luzatzagatik. Ni bakarrik komentatu nahi nizuen pixka bat zer egin dugun azkeneko hilabetetan Zientzia eta Teknologia Parkean, Gipuzkoako Zientzia eta Teknologia Parkean, baino ere Euskadiko Zientzia eta Teknologia Parke sare partekatua gean parkean. Buenas tardes. Voy a ver si le doy bien al... Señor Merdet. Ya le doy. Si le doy aquí. Bueno, manda pantalla nahiko. Bueno, buenas tardes y muchas gracias al Consejo Social por la invitación. Lo único que quería yo hoy aquí es darles un poco unas nociones de lo que
el Parque Científico y Tecnológico de Guipúzcoa como parte de la red de parques científicos y tecnológicos de Euskadi hemos hecho durante este periodo. Dentro de una situación tan dura en la que estamos todos, me gustaría lanzar un pequeño mensaje de ánimo, porque creo que la situación que hemos sobrevivido todos, pues en lo que es los parques científicos y tecnológicos, tiene un mensaje positivo que lanzar. La ciencia, la tecnología y la innovación han sido tractores y han sobrevivido y están sobreviviendo por el momento, como todos, lo mejor que podemos, pero yo diría que vamos bien. En ese sentido, simplemente dar una serie de datos. Nosotros nos pusimos en marcha con un compromiso absoluto con las empresas de la red de parques tecnológicos, que tenemos casi 600 en Euskadi, y de ellas 157 en Guipúzcoa, en el Parque de Miramón, bien conocido, y los campus de Galarreta, que tenemos aquí también representantes, y de Eibar, donde está Techniker. Hemos realizado una serie de comunicaciones con las empresas, hemos tenido una comunicación bidireccional constante y de la cual lo que hemos hecho es, primero, dar información y recibir. De esa información que hemos recibido, como podéis ver ahí, lo que hemos visto es, hemos recibido información de 137 empresas, de las 157. Lo que hemos visto es que hemos tenido pocos casos positivos, gracias a Dios ningún fallecimiento. El 70% de las empresas han estado en teletrabajo, por lo tanto ha continuado la actividad de una manera muy importante, pero en teletrabajo, y esto para nosotros significa que el teletrabajo creemos que ha venido para quedarse. Tenemos un 25% mixto, aquellos que tenían laboratorios, elementos que tenían que cuidar, y trabajando en presencial de las 5.263 personas que trabajan en lo que es el entorno del Parque Tecnológico de Guipúzcoa, solo 350, digamos que en el momento más fuerte del confinamiento. Estamos hablando de datos de finales de abril, que quería que vierais un poco cuál era la fotografía en aquel momento tan duro. Muchas empresas estaban trabajando, 44% en biociencias y sanidad en temas de COVID, 26% en telecoms y 27% en apoyo a empresas, entre las cuales, y de forma muy destacada, estaba DEGI, estaba el CARGI, estas asociaciones y estas entidades que están para apoyar a las empresas estaban trabajando de manera muy dura y sin horarios, diría yo, durante estos periodos. Las actuaciones que hemos hecho nosotros, bueno, mucha comunicación con las empresas, protocolo de seguridad muy importante, que para nosotros es crucial, porque, claro, persona que entra en nuestros edificios y si hay algún positivo hay que avisar a todas las empresas, hay que esterilizar todo, etcétera. Hemos hecho también una labor muy importante de ayudas. Es decir, nosotros hemos entendido que nuestras empresas, por mucho que estuvieran en teletrabajo, podían sufrir las consecuencias de esto, y dentro de lo que ha sido el plan de ayudas del Gobierno, la red de parques tecnológicos y dentro de ella nosotros hemos tenido un programa de apoyo al aplazamiento en los alquileres de nuestras empresas. 30 de las empresas del parque nos han solicitado, lo abrimos a todas, 30 de las 157 nos solicitaron. Eso nos está suponiendo unas ayudas de aproximadamente 1 millón, un poquito más, y esas ayudas se han ido escalonando dependiendo de los contratos, pero entre 1 y 4 años. Hemos tenido también, dentro de los protocolos, hemos puesto a disposición de nuestras empresas, digamos, las nociones que hay que llevar a cabo para trabajar en seguridad. Hemos puesto a disposición termómetros a distancia, hemos puesto a disposición también unas cámaras térmicas, etcétera. Nos hemos vuelto webinares, como creo que la mayoría de los que estamos aquí, creo que estamos más que cansados de Teams, Zooms, webinars, etcétera, pero nosotros también, sabéis que somos un centro como es el Cursal, un lugar donde se realizan reuniones, y lo que hemos cambiado, estamos cambiando y a futuro vamos a cambiar mucho más, es la forma de realizar esas reuniones. Y aquí, para dar y terminar, que creo que ya estoy bastante justa, quería dejaros los logos de muchas, y hay más, pero estas son algunas de las empresas que han salido en prensa y que además nos han dado permiso para ponerlas en público, que están trabajando en todo tipo de elementos, apoyando las labores de pelea o guerra a la COVID. Eskerrik asko, Amaia. Y cierra el bloque Quino Martínez, de la Asociación de Hostelería de Guipúzcoa. Quino, cuando quieras.
Bueno, arratsalde on denoi. Permitirme que en un foro así mis primeras palabras sean de ánimo y solidaridad desde la familia hostelera donostiarra hacia las familias que han perdido un ser querido durante esta pandemia. Todos los establecimientos, bares, restaurantes, cafeterías que componemos la familia donostiarra, estamos con esa gente que ha perdido un ser querido y que no se ha podido despedir de la forma correcta. A partir de este recuerdo, simplemente quería aportar unos datos de qué somos en Donosti, el sector hostelero, que es el primero que ha cerrado y el último que abrirá. Somos 1.440 establecimientos, damos empleo a 8.326 personas a 31 de diciembre y teníamos previsto facturar 700 millones de euros este año 2020. La situación de la pandemia y el efecto que está teniendo sobre nuestro sector, en opinión de empresas consultoras de prestigio reconocido, hablan de un efecto sobre la facturación y sobre el empleo del 40 al 42% de bajada en este año y de entre el 20 y el 25% y el 26% de destrucción de empleo en el conjunto del Estado, que llevado a los datos macroeconómicos de nuestro sector en Donosti, supondrá una destrucción aproximada de entre 100 y 120 establecimientos. Ya tenemos 25 que nos han dicho que no van a seguir a fecha de hoy, siempre hablando de un proceso hasta el 31 aproximadamente de marzo del año que viene. Pensemos que las decisiones importantes, según vemos nosotros, se van a producir en el mes de octubre, cuando la gente, después de haber trabajado este verano, vea si tiene la mochila llena o no para subir el Everest del invierno, que es muy duro en el sector hostelero, aunque algunos no lo piensen. Las decisiones difíciles de continuidad se producirán en octubre y para entonces pedimos apoyo de las administraciones. En cuanto a empleo, también pensando en la visión de la primavera del año que viene, estamos hablando de 2.000 personas que saldrán del sector. Muchas de ellas que vuelvan con la reapertura de otros establecimientos, pero que en ese plazo, en estos 8 meses, saldrán del sector. Y en cuanto a facturación, estamos hablando de una pérdida aproximada de 300 millones de euros en este año 2020 respecto al 2019. Estos son los datos económicos. Pero estos no son los datos que más nos preocupan, los datos coyunturales. Nos preocupan los estructurales. Nos preocupan, en primer lugar, una realidad que estamos constatando, y es que no recuperaremos la actividad del año 2019 hasta dentro de 4 o 5 años. Y eso es consecuencia del efecto combinado de 3 factores. Primero, el empobrecimiento de las familias del mundo occidental respecto al oriental. Tendremos menos dinero durante los próximos años para gastar, como ocurrió en la crisis del 2008. En segundo lugar, por los cambios de hábitos de consumo, por miedo al contagio, porque tenemos expectativas dudosas de nuestro futuro económico o por normativa legal, acudiremos menos a nuestros establecimientos y esto hará que trabajemos por debajo de la capacidad instalada que tenemos. Trabajaremos muy por debajo de ese 100% que podríamos trabajar. Y, en tercer lugar, por la reducción lógica de flujos turísticos nacionales e internacionales. Eso provocará que la actividad no se recupere en términos 2019 hasta dentro de 4 o 5 años. Pero por encima de los aspectos coyunturales nos preocupan los aspectos estructurales. Nos preocupan 2 temas muy importantes. Lo primero que se ha cortado con la crisis, con el confinamiento, no ha sido el tomar una cerveza o comer un bocata, ha sido el socializar, que es lo que vendemos todos, que es lo que vende el sector hostelero. Y eso se ha cortado de raíz. Y no es lo mismo beberse una cerveza en casa que beberse en la calle. Nosotros hacemos de camareros y de cocineros en casa y eso supone generar empleo cuando lo hacemos en la calle. Y nos preocupa qué parte de ese takeaway, ese delivery, se quedará para siempre en el hogar. Esta es una de las cicatrices importantes que dejará esta pandemia en nuestro sector. ¿Cuánto de consumo hostelero vamos a transferir al hogar? ¿Y cómo reaccionamos como sector ante esto? Y, en segundo lugar, nos preocupa mucho también el que si no apoyamos a la hostelería tradicional, esa que representa, que da vida, que permite socializar a los donostiarras en barrios, en calles, en plazas, en vez de concentrarlos todos en el Paseo de la Concha, si no apoyamos a ese hostelero de calle, nos vamos a encontrar con infinidad de locales vacíos
apetitosos, que serán un reclamo importante para grupos con músculo financiero que puedan modificar la estructura urbana y gastronómica de la ciudad. Y eso nos preocupa tanto más como el resto de consecuencias a corto y medio plazo que podamos estar viviendo o vayamos a vivir. ¿Qué pedimos para eso? Para que esto no ocurra. En primer lugar, apoyo económico y financiero. Como hemos comentado, ahora se están reabriendo negocios, en muchos casos a pérdidas, sin hacer muchos números, por el deseo de abrir después de 3 meses, porque llega el buen tiempo, porque habrá algún turista loco que se atreve por aquí. Las decisiones importantes, y cuando pedimos músculo financiero a las instituciones, se producirán en octubre, en noviembre. No nos dejéis solos. En segundo lugar, fomento el consumo. Y también aquí pedimos que haya dinero en la mochila en el mes de octubre, noviembre, para recuperar el consumo que, por razones estacionales, caerá. Y, por supuesto, una apuesta fundamental por el turismo de gama media y alta. Hemos dotado a esta ciudad de un modelo económico en el que nosotros creemos ciegamente. El turismo basado en la cultura, la gastronomía y el deporte. Y, por último, aunque no dependa de este foro, una vacuna. Muchas gracias. Eskerrik asko, Kino. Y con esto finalizamos el primer bloque y damos paso a las preguntas. Las personas que queráis hacer alguna pregunta, y yo creo que tenemos aquí unos ponentes excelentes a los cuales vamos a poderles preguntar muchas cosas, pues acercaros por favor a los micrófonos. Bueno, si no hay preguntas, yo tenía una cosa. Nos ha llegado la aportación de un ciudadano del Consejo Social, que es Santiago Barba, que nos ha hecho unas reflexiones que nos ha parecido muy interesantes, que nos ha enviado en un correo electrónico. Supongo que estará por aquí. Yo sí que le pediría, si te puedes acercar, Santiago, y hacernos en estos 2 o 3 minutos tus reflexiones. Perdón. Como quiera. Bueno, vamos a ver. Yo simplemente las reflexiones que he hecho... 3 minutos. Sí, 3 minutos me sobra. Se refieren un poco a que nosotros hasta ahora hemos pasado la fase fácil, que es, bueno, todo nuevo, todo ha ocurrido. Ahora viene la fase de duelo, la fase en la que tenemos que ser capaces de mostrar solidaridad, desarrollar la ciudad, que me gusta más que reconstruirla, y desde luego apostar por una vida más de barrio, de la ciudad, yo diría próxima, una ciudad de 10 minutos, donde tengamos los servicios, donde tengamos todo lo que un ciudadano necesita. Desde luego apostar por el comercio local, pero teniendo en cuenta que vamos a tener una clase media más empobrecida, un umbral de los servicios sociales que va a bajar respecto a la situación que teníamos hasta ahora, porque mucha gente que jamás ha estado pensando en estar en los límites de la exclusión social lo va a estar, y esa gente no va a poder consumir. Entonces, ¿tenemos que fomentar el consumo? Sí, pero lo primero que tenemos que fomentar es el empleo en la ciudad. Adicionalmente a eso, yo diría que obviamente la contaminación se ha reducido fruto de que no hay coches. No hay coches, es una pena porque debería haberlos, porque habría actividad, pero es verdad que tenemos que repensar la forma de movernos dentro de la ciudad, la forma incluso, yo diría, de sacar los parkings del centro de la ciudad, apostar por la bicicleta, apostar por lo que es la sostenibilidad de la actividad económica, diría yo. Básicamente, hay que apostar por desarrollar la ciudad, sostenibilidad ambiental y mucha sostenibilidad social, porque nos va a tocar a todos darnos cuenta que lo que hasta ahora era población en riesgo de exclusión social, ahora ese riesgo es mucho más amplio que antes. Y eso tenemos que regenerarlo para evitar que luego los problemas sean todavía mucho mayores en lo que es la fase de duelo, que es, efectivamente, el año que viene, el año 2022. Y eso es un poco la aportación. Muy bien.
Vale, Eskerrik asko, Santiago, y yo animo pues, a iniciativas excelentes como esta, espontáneas, pues para os animo a que sigáis presentando este tipo de iniciativas que son muy interesantes. Sí. Siguiente aportación, por favor. Hola, buenas tardes. Soy Belki y vengo en representación del colectivo de latino. La verdad que me siento muy triste cuando le he escuchado al señor presidente de hostelería, porque tengo dentro del colectivo de inmigrantes muchas familias que dependen de la hostelería, con 5 hijos y 6 hijos, que el padre puede ser cocinero y la madre camarera. Y bueno, hasta ahora estamos contentos, sí, porque tanto la ciudad, la verdad, como alcaldía se han portado excelente y hemos podido satisfacer esa necesidad de hasta hoy. Y me decían, Belki, vete y vengo con buena noticia de qué va a pasar con nosotros, ¿no? Y la verdad que me da pena de escucharle a él porque le vi muy apenado. Y a mí me gustaría saber qué puedo decir al colectivo de inmigrantes después de salir de aquí, qué va a pasar con su futuro, ellos que trabajan en hostelería. Me gustaría que él me diría una palabra, por lo menos que yo pueda llevar de aliento, porque ahora mismo no la tengo. Muchas gracias. Muchas gracias por este extraordinario testimonio que yo creo que a todos nos tiene que hacer reflexionar, porque es la realidad. ¿Algún comentario más? ¿Alguna...? Bueno, por alusiones respondo. El sector hostelero es el sector con mayor capacidad de integración de inmigrantes que hay en Guipúzcoa. Duplica el siguiente sector. El 25% de nuestra fuerza de trabajo no ha nacido en el Estado. Y va a ser, sin duda alguna, quien más padezca posiblemente el efecto del desempleo que se va a generar. Gente que saldrá, gracias a Dios, se han planteado medidas de apoyo, fórmulas de ERTE u otras, pero que evidentemente tendrá una integración escalonada, fruto de que se recupere el conjunto del sector hostelero. Duplicamos el siguiente sector, el industrial, y casi triplicamos el tercero. Y ahí sí que a mí me gustaría dejar simplemente una pincelada. Hay otros muchos sectores por los que esta ciudad apuesta, los nano, los bio, la inteligencia artificial, sectores que evidentemente tienen un valor añadido muy superior al nuestro, pero ninguno de ellos puede asegurar la integración de colectivos con una formación que es la que es y que tienen en la hostelería la suerte de integrarles laboralmente manteniendo el prestigio de un sector económico de primer nivel mundial. De primer nivel mundial. Esa es la virtud que tiene este sector. Somos líderes mundiales generando empleo en toda la escala formativa. Empleo que permite integrar a aquellos que vienen de otros países a buscarse la vida. Muchas gracias. ¿Alguna intervención más? Pues pasamos al segundo bloque, un bloque también importante, cultura, deporte y movilidad. Y, en primer lugar, pues tenemos a Ollana Zarra, de Tabacalera, que cuando quieras, a tu disposición. Arratsaldeon guztioi. Krisialdi honek berriro ere kulturaren papera eta garrantzia azeleratu ditu, gizartearen ondare unibertsal eta elementu transformatzaile bezala. Asko hitz egin genezake honi buruz, baina ez da nire eremu espezialitatea ere. Gaurko egunean ordea,
kulturaren ekonomiari buruz hitz egitera nator. Azken finean, kultur sektorea pertsonek eta familiek osaturiko sektore bat bai da ere. La encuesta del Observatorio Vasco de la Cultura de mayo revela que en el contexto previo a la crisis del COVID-19, las empresas culturales y creativas representan el 4% del total de empresas de la Comunidad Autónoma de Euskadi. El empleo cultural representa el 2,9% del empleo total, son 26.156 personas. La cifra de negocios de actividades del sector cultural asciende a 2.000 millones de euros, representando un 3% del PIB. Volviendo a la relevancia de la cultura, la encuesta dice que los datos de participación cultural hablan de un 60% en lectura, cines y conciertos, un 40-50% en museos, teatros y bibliotecas y un 20-30% en danza y galerías de arte. Datos que muestran, además, que la participación cultural va incrementándose. El impacto de la crisis arroja las siguientes cifras. El impacto del empleo por la crisis ha sido del 43,2%, es decir, más de 11.000 personas afectadas, situándose su nivel de protección en solo un 52,2%, es decir, personas que no tienen acceso a una protección de empleo. El peso del estimado de las pérdidas económicas para este año supera el 40% en relación a los ingresos anuales estimados, es decir, unas pérdidas totales de 786 millones de euros. Es un 13% de las pérdidas estimadas en Euskadi en total. Además, se estima un 80,4% de impacto en la provisión de contrataciones futuras, al haber habido muchas suspensiones y aplazamiento de actividades culturales. Kontekstu honen aurrean, eragile publiko bezala, Tabakalerak, Donostian eta Erkidegoan kulturaren ekonomian paper bereiztu bat jokatzen du. Bai sortzaileak eta kultur eta ekoizpen eta zerbitzu eragileak sustatuz. Datu batzuk bezala, 2019an Tabakaleraren gauztu aurrekontuaren 19% sortzaileak sustatzeko aktibitateari bideratu zen. 10% sortzailei zuzenean joan zen. Adibideak, Tabakaleran 11 erakusketa antolatu eta ekoiztu ziren, artisten hainbat ekoizpen berriak finantziatuz. Sortzaileen gunetik, 25 baina gehiago, egoilar eta bertako artista ere pasa ziren. 2019an, 2000 jarduera kultural baina gehiago ekoiztu genituen. Ekoizpen sektorera 300.000 euro baina gehiago bideratuz. Hau da gure gastu aurrekontuaren 4%. Eta azkenik, kultur zerbitzu enpresetara aurrekontuko 11% bideratzen du Tabakalerak. 25 pertsona baino gehiagori, zeharkakoan enplegu iraunkorra ere emanez. Además, es necesario acompañar a las empresas del sector cultural en la profesionalización empresarial y en las solicitudes de acceso a líneas y programas específicos, con un asesoramiento que conozca las especificidades del sector. Como ejemplos, Tabacalera lanzó en 2019 el programa KSI-ATEA, orientado a fomentar la internacionalización de las empresas culturales y creativas, o la oferta de formación y profesionalización que ofrecemos en el laboratorio audiovisual. Somos conscientes del papel que tenemos en la economía de la cultura. Por ello, consideramos imprescindible seguir dedicando nuestro trabajo y esfuerzo al desarrollo del sector local y del territorio en las 3 líneas: creadores, producción y servicios culturales. Con el desarrollo del sector, además, contribuimos al disfrute y desarrollo ciudadano a través de una programación atractiva y contemporánea. Mila esker guztioi. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Yana. Y después del apartado de cultura pasamos al apartado deportivo con 2 ponentes. El primero es Andoni Iraola, de la Real Sociedad. Bueno, el 4 de marzo en Miranda nos clasificamos para jugar la final de Copa. El 5 de marzo supimos que íbamos a jugarla contra el Athletic de Bilbao. Se paró el mundo. Se paró. No sé si era premonitorio o en eco, pero... Y aquí estamos esperando todavía a la final de Copa más larga de la historia. Aprovecho, me adelanto. No hay noticias, no sabemos cuándo va a ser la final todavía, no hay fecha. Estuvimos durante unas cuantas jornadas pues metiendo muchas horas de cómo gestionar una final. Después de 32 años nos clasificábamos para una final, la final de Copa de las Chicas el año anterior también, pero
Y bueno, pues había una generación de chavales y chavalas que iban a vivir una final por primera vez y la siguen esperando. Por lo tanto, el impacto emocional también está siendo importante para nosotros, ¿no? Como decía, estábamos gestionando una final de Copa y en una semana nos vino el COVID y nos dedicamos a lo que estáis todos, ¿no? A lo que estamos todos, ¿no? En esa reflexión, cuando nos dedicamos ya al tema del COVID, en el club decidimos que teníamos que poner las personas en el centro de nuestra reflexión. Dos decisiones, como tengo que ser breve. Primera decisión, no sabíamos cuándo se iba o si se iba a reanudar la competición, en qué formato se iba a reanudar, todo incertidumbre. En ese ámbito de incertidumbre decidimos que en cualquier caso íbamos a devolver el 20% de los abonos a nuestros aficionados. Precisamente porque atisbábamos ya que muchos de nuestros aficionados iban a tener problemas económicos. Hubo una campaña de algunos socios que nos decían no nos devolváis el dinero, donarlo a... No, queríamos que ese dinero llegara al bolsillo de cada abonado para que él, en su responsabilidad o en su situación, decidiese qué hacer con ese dinero. Ya se lo hemos devuelto. Primera decisión esa. Segunda decisión, evitar a toda costa un ERTE en el club para todos los trabajadores y para todos los empleados del club. Lo conseguimos. Y lo conseguimos, estas dos medidas las pudimos llevar a cabo gracias al acuerdo que alcanzamos con los jugadores. Con los jugadores nos sentamos inmediatamente y alcanzamos en 5 minutos un acuerdo para la reducción salarial. Una reducción salarial que se está aplicando y que eso ha permitido poder llevar adelante estas dos decisiones que he comentado. Además, paralizamos todo el plan de inversiones que teníamos previsto para los próximos meses, plan de inversiones fundamentalmente en Zubieta. Es raro un verano en Zubieta sin obras. Este verano Zubieta no tiene obras. Y también paralizamos algunas inversiones de las que quedan pendientes en el estadio de Anoeta. Pero además de eso, lógicamente, hicimos lo que todo el mundo, pues buscar nuevas fuentes de financiación de liquidez tradicionales, porque íbamos a tener problemas como todo el mundo. Las conseguimos. A partir de ahí, nosotros, como sabéis, somos un referente en el fútbol guipuzcoano, en el fútbol base guipuzcoano, tenemos acuerdos con todos los clubes convenidos, tomamos dos decisiones. La primera, mantener la ayuda que teníamos prevista para esta temporada 19-20, que suponía un aumento de más del 30% respecto a las ayudas que habíamos hecho en temporadas anteriores, y especialmente para el fútbol femenino, que ha aumentado en más de un 50% las ayudas que hemos hecho a los clubes de fútbol base de toda Guipúzcoa. Y no solo hemos sido capaces de mantener los compromisos, sino que los hemos adelantado en tiempos. Es decir, los clubes tenían grandes problemas de liquidez y hemos adelantado los pagos. Por lo tanto, todos los pagos que solemos hacer un poquito más tarde, fuimos capaces de ponerlos antes y ya han recibido todo el dinero, y en ese sentido, pues muchos de los clubes se han dirigido a nosotros, pues que ha sido un gran alivio pues estas decisiones que ha tomado la Real Sociedad. En este sentido, quiero reivindicar claramente la función social que realizan los clubes de fútbol base y, en general, todos los clubes de deporte base, no solo el fútbol, de todas las modalidades. Representan un trabajo realmente que tenemos que reivindicar. Y esos clubes van a sufrir mucho, todos. Y en ese sentido van a estar necesitados de ayuda. Nosotros, junto con la Federación Guipuzcoana y la Diputación Foral, asumimos el liderazgo que tenemos en el fútbol y lo vamos a seguir haciendo. Estamos haciendo el presupuesto ya de la próxima temporada. Vamos a aumentar las ayudas al deporte base, al fútbol base en nuestro caso. Pero quiero reivindicar esa función social del deporte base sin duda alguna. Problemas importantes. Etorkizunari zer, datorren denboraldiari zer, datorren denboraldia futbolean oso gogorra izango da. Fútbol profesionalean ere bai. Respecto de esta temporada, el impacto económico del COVID va a superar por mucho los 600 millones de euros. Eta datorren denboraldian ez dakigu, ez jakintasun ikaragarria dago, baina badakigu oso gogorra izango dela. Gu nahiko ondo gaude, baina ondo egoteko Europan egon behar dugu datorren denboraldia. Garbi esaten dut. Eta ahal baldin bada Championsen. Ahal bada, saiatuko gera. Europan baldin bagaude ondo. Ez bagaude okerxio, baina saiatuko gera. Eta uste dut gure indarra eta ekinpena mantendu ingo dugula. Hiriari begira zer? Hiriari begira, hemen luzatu nahi dizuet, futbolak eta realak indar handia dauka, badakigu ez da, indar handia maila handia askotan. Eta zentzu horretan, Realaren prestotasuna agertu nahi dizuet, zuei guztioi aldegun guztian lagundu ahal izateko. Beraz, gure eskua hor dakazute, hartu nahi baldin badezute.
Hiriari begira, bueno, ari gera ere, bueltak ematen zer nola egin, zer nola lagundu, zer nola, no sé si es reconstrucción, desarrollo, cómo aportar. Hace unas semanas surgió la posibilidad de albergar la fase final de la Champions League femenina. Cuando estamos hablando de la fase final de la Champions League femenina, estamos hablando de equipos como Paris Saint-Germain, Bayern Múnich, Arsenal, Olympique de Lyon, Barcelona, Atlético de Madrid, equipos de élite del fútbol europeo. Bueno, pues como sabéis, Donosti y Bilbao vamos a ser sede de la fase final de la Champions League femenina entre el 21 y el 30 de agosto. En Bilbao y en Donosti. Y es noticia de esta misma tarde, el Comité Ejecutivo de la UEFA ha confirmado que la final de la Champions League se va a celebrar en San Sebastián. Por lo tanto, vamos a tener 4 partidos de máximo nivel de fútbol femenino en San Sebastián. Hay que reconocer que la final de la Champions League en San Sebastián es fruto de un acuerdo entre Athletic y Real Sociedad. No hemos competido, sino que ha sido un acuerdo y la Champions viene a San Sebastián por esto. ¿El impacto económico de esto? Pues no lo sabemos decir. En este momento el fútbol, formato puerta cerrada. ¿Va a poder haber público en agosto? No lo sabemos. ¿Cuánto público? No lo sé. ¿Cuánta gente va a traer la fase final de la Champions League a la ciudad? Pues no lo sabemos. Ojalá que mucha. Y si no la trae, en cualquier caso, creemos que poner a San Sebastián en el ámbito del fútbol europeo y de la industria europea del fútbol también es una aportación y creemos que también es importante. Eskerrik asko, no sé si me he pasado. ¿Vale? Eskerrik asko, Andoni. Bueno, hay buenas noticias. También dentro del ámbito del deporte tenemos a Fernando Díez del Vera Vera, un entusiasta también del deporte. Cuando quieras. Bueno, después de escucharle a Andoni, la Real, el club por excelencia de Guipúzcoa, y para nosotros una institución más, como puede ser el Ayuntamiento, la Diputación o el Gobierno vasco. Pues la realidad de los clubes es poco diferente a la de la Real. Bueno, la respuesta de la ciudad ante el COVID. Las ciudades, para mí, son sobre todo sus habitantes y creo que estos hemos tenido un comportamiento excepcional en respuesta al COVID y a lo largo del confinamiento que hemos vivido, creo que ninguno esperábamos vivir una película como esta. Donostia en sí, sin apenas tráfico, se ha convertido en una ciudad amable para el deporte y como ejemplo dar una vuelta en bici tras el confinamiento sin preocuparte de los coches y creo que ha sido una experiencia inolvidable y, alcalde, deberíamos de pensar cómo repetirlo en el futuro. No, pero bueno, unos domingos sin tráfico serían excelentes. La capacidad de adaptación al encierro ha sido admirable y viéndolo desde el punto de vista deportivo, los ciudadanos apostaron por seguir haciéndolo en sus casas. Apostamos por seguir haciéndolo en nuestras casas. Pero no estábamos preparados para que todo se detuviera. Cursillos, entrenamientos, campeonatos y, en nuestro caso, un título de liga sin celebración y con poca repercusión. En Donostia hay muchos clubes, más de 100, y todos nos hemos visto sorprendidos por la situación y estamos temerosos, como ha dicho Andoni, por el futuro, ya que es posible que muchos puedan desaparecer. Importantes eventos deportivos que suponen mucho para la ciudad, como la Donosti Cup, como la Beovia San Sebastián, que o se han cancelado o están en riesgo de no celebrarse, y otros muchos eventos que afortunadamente organizamos en San Sebastián. Pero en nuestra ciudad, hasta la fecha, y aquí vienen los palos, nadie se ha puesto en contacto con los clubes, asociaciones, empresas de servicios deportivos. No se ha valorado el impacto del COVID-19 en este sector. Cuotas de deportistas no cobradas, eventos deportivos suspendidos, material deportivo que se deja de comprar, personal deportivo en ERTE o sin trabajo, pérdida de patrocinadores en el sector deportivo, instalaciones deportivas cerradas. Esta semana hemos conocido, además, que algunos clubes sufriremos un recorte en las ayudas municipales que anualmente recibimos. Por ello, en el sector deportivo hemos visto impotentes la falta de liderazgo y coordinación
por parte del Ayuntamiento ante la situación generada por la COVID-19 en sus diferentes fases. Como ejemplo, decir que tras el inicio de la desescalada hemos echado en falta información y colaboración de estamentos municipales sobre cómo coordinar con los diferentes agentes de la ciudad, clubes, asociaciones, empresas de servicios, el inicio y organización de las actividades, entrenamientos, cursillos, eventos, etc. Una mejor planificación y comunicación de las fechas previstas de apertura de las instalaciones municipales. No se han establecido unos protocolos o pautas comunes de medidas de higiene y seguridad para ese inicio deportivo. Y como ejemplo, va a haber campaña UDA y no se ha establecido ningún protocolo para que este verano los niños y las niñas estén seguras. Es necesario comenzar a trabajar desde ya, aunque existe mucha incertidumbre, y tenemos que saber cómo se pondrá en marcha el deporte de competición, tanto escolar como federado, la temporada que viene, que junto con el curso escolar dará comienzo después del verano. Es por ello que para el futuro, ante la situación económica que ya ha supuesto grandes recortes en este sector, es muy importante que alguien asuma este liderazgo en Donostia y sea proactivo para que se permitan, además de los ya existentes, nuevos eventos deportivos. Que se permita adaptar la organización de estos eventos a la nueva situación, alargando y escalonando las salidas, permitiendo eventos al aire libre, con mayor tiempo de ocupación de los espacios públicos, aunque esto nos lleve a aumentar los cortes de circulación. En definitiva, flexibilizar los requerimientos y permisos necesarios para que esto permita a los clubes y empresas del sector conseguir recursos para seguir con sus actividades ordinarias. Eventos que, a su vez, generan además nuevos retornos para la ciudad y sus diferentes sectores, comercio, hostelería, hoteles, como decía antes Quino. Es momento de reinventarnos y estar abiertos a nuevas oportunidades. Los clubes notamos que falta una figura en Donostia que lidere los proyectos o los objetivos que se quieren para la ciudad en materia de deporte. Un liderazgo que fomente un grupo de trabajo que se preocupe por el tipo de eventos que queremos para la ciudad, que analice qué necesidades y qué diseño de instalaciones deportivas necesitamos, en qué situación y con qué necesidades quedan los clubes de Donostia tras la pandemia. En definitiva, un grupo que trabaje por la Donostia del futuro en materia de deporte. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Fernando. Con esto cerramos el apartado del deporte y finalmente tenemos a Igor González de Donosti Bus, que nos va a hablar de este tema tan importante que es la movilidad. Bai, atxaldeon guztioi. Gaurkoan, agerraldi hau pixka prestatzerakoan, hiru transparentzia nahiko laburra prestatu ditut. Lehendabiziko bietan laburpen txiki bat egingo dut ikusteko zein den gaurko egoera, nolakoa izan den egoeraren aldaketa, eta niretzako importantena hirugarren transparentzia izango da. Bertan aztertuko bai dut, nola ikusten dudan etorkizuna, nolako izango den hiri honetako mugikortasunaren bilakaera eta zeintzu diren gure erronka eta espektatiba importantenak. En primer lugar, en esta transparencia, que creo que es muy ilustrativa, tenemos la opción de ver el impacto tan severo que ha supuesto la pandemia en la movilidad. Los datos, evidentemente, están cogidos de la base de datos del autobús urbano de Donosti, pero es totalmente extrapolable a cualquier otra ciudad que haya tenido la misma evolución en el número de viajes en su movilidad urbana. ¿Vale? Se ve claramente que hemos pasado de estar en máximos históricos, de estar rozando los 30 millones de viajes en la ciudad. Es un importe altísimo. Tenemos que tener en cuenta que en Donosti tenemos 180.000 habitantes, es decir, que si dividimos los 30 millones de viajes en movilidad urbana que se realizan en Donosti respecto a los habitantes, tenemos un ratio que cada habitante por año realiza 180 viajes, cuando la media en España está en torno a 60-70 viajes. Es decir, estamos triplicando el uso del autobús en Donosti respecto a ciudades vascas o del Estado. Se ve claramente cómo a 31 de diciembre de 2012 estábamos en 29.583.000.
El inicio del año fue también espectacular, subimos hasta los 29.653.000 y de golpe, en unos pocos meses, nos hemos encontrado con unos descensos de la demanda, unos descensos del uso que en el momento más duro de la pandemia llegaron a representar una caída del 92%. En esta gráfica se ve poco a poco la evolución de la movilidad después del periodo más duro de la pandemia. Lo que recoge la gráfica es el promedio de uso de los viajes en días laborables. Se ve claramente la tendencia ascendente desde el año 2013 hasta febrero del año 2020, que prácticamente estábamos que diariamente, para una ciudad de 180.000 habitantes, diariamente se hacían 95.000 viajes. La foto es que 2 meses después de febrero, los viajes bajaron a un promedio de 9.000 viajes diarios. Es decir, un descenso, como he comentado antes, del 90%. Empieza la recuperación. Yo creo que la movilidad va a ser uno de los sectores que antes se va a recuperar en la ciudad y en general en el sector económico de la ciudad. En fin de cuentas, tenemos que tener en cuenta que la gente necesita moverse, necesita desplazarse. Evidentemente, hay factores negativos, el teletrabajo, el que no haya universidades, el paro, los ERTES, pero también tenemos factores positivos. Es decir, la gente está concienciada, tenemos una oferta de transporte muy atractiva. La gente, en primer lugar, prescindirá del vehículo privado. Claramente, tiene una oferta muy atractiva que le permite desplazarse de un punto a otro a unos costes muy baratos, más baratos que el vehículo particular y con una red muy amplia que permite esa interconexión entre los barrios. La recuperación ha empezado. Esta gráfica la preparé la semana pasada con datos de 7 de junio. He mirado hoy los datos antes de venir aquí. Ya estamos en una recuperación del torno al 50%. De bajar al 90%, hemos recuperado al 50%. Parece que vamos a dibujar una V, o mejor que una V casi perfecta. Yo creo que va a ser muy progresivo el aumento de la demanda. No llegaremos a los niveles de la pandemia. Ahí habrá unos incrementos luego que serán más suaves o más progresivos. Pero desde luego la V yo creo que ya se está trazando. Esto en el ámbito de la movilidad urbana, que insisto que creo que va a ser uno de los primeros sectores que va a tener crecimientos positivos y espectaculares en el sector. Luego ya la movilidad interurbana, movilidad ya de largo recorrido, como puede ser trenes, aviones, creo que va a costar más arrancar. ¿Cómo veo el futuro? Mucha incertidumbre, pero quiero ser positivo, muy positivo, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta que existe una lucha por el cambio climático y el sector de transporte es clave en esa lucha por el cambio climático. El transporte público va a estar ahí para favorecer ese cambio de paradigma, ese cambio de escenario. Es la herramienta fundamental que van a tener las administraciones para evitar los colapsos de las ciudades. Estos mensajes que ha mandado la Administración de olvidémonos del transporte público, vayamos al vehículo particular, no son sostenibles en el tiempo. No puede ser. Esto nos lleva al colapso de las ciudades. Estas políticas son muy a corto plazo y tienen que revertir y tenemos que volver por una apuesta muy clara del transporte público. Esta apuesta ya la ha detectado la Unión Europea. La Unión Europea, en sus planes de recuperación, ya está considerando el transporte público como un sector estratégico porque el que apostar, que es el sector tractor que va a permitir a las ciudades cambiar de modelo de ciudad y hacer una ciudad más sostenible, más cercana y con mayor cohesión social. Finalmente, destacar que creemos que, a pesar de todo lo que se ha dicho, la movilidad urbana es un entorno seguro. Nosotros estamos trabajando con todos los reglamentos anti-COVID que se han desarrollado. Vamos a pasar dentro de unas pocas semanas un examen exhaustivo por parte de AENOR, que va a venir precisamente a certificarnos de que
todos los protocolos que han sido elaborados en la compañía del tranvía para el desarrollo de estas medidas anti-COVID son las correctas, son las reglamentarias y que todas las acciones y medidas, tanto correctivas como preventivas, que se están tomando son las adecuadas para generar un entorno seguro dentro del autobús. Todo esto me hace ser relativamente optimista y creo que está más cerca que lejos la recuperación de la movilidad urbana en Donosti. Mila esker. Eskerrik asko, Igor. La verdad es que es un indicador muy preciso y muy útil. En este segundo bloque, si tenéis alguna pregunta, si alguien quiere interesarse por algún tema, ¿podías venir aquí al micro? Kaixo, soy Arantxa Fernández de la Asociación de Vecinos de Riberas de Loyola y bueno, quería comentar o preguntar un poco acerca del transporte público, sí, porque es una inquietud que me han comentado pues, los vecinos. Por ejemplo, en Riberas hay varias líneas que se han quitado directamente. Alguna vez hemos hecho alguna pregunta y nos han dicho que se van a incorporar esas líneas a finales de mes. No sé si es cierto, o 41, 27, 24, sí. También hay otras líneas que la frecuencia pues, ha bajado, sí. Al respecto, yo entiendo que manejar toda esta situación es muy complicada y dar prioridad a unas líneas y no a otras, también creo que tienen que ser decisiones complicadas. Pero yo siempre digo lo mismo, son las mismas líneas siempre las perjudicadas, ¿sí? La frecuencia de algunas líneas que siempre insistís en que tienen más usuarios, pues sí es cierto, tienen más usuarios, pero es que también tienen más frecuencia. Yo creo que ahí hay un problema, ¿sí? Si una línea tiene mucha frecuencia, es obvio que la gente se va a animar a cogerla, ¿sí? Lo digo para ahora, que me imagino que poco a poco llegaremos a una normalidad que teníamos antes, pero también lo digo a futuro, ¿sí? Sobre todo en las líneas 26 y 41, que con Txomin Enea nos prometisteis una mayor frecuencia y poco se ha visto. ¿Vale? Gracias. Vale, eskerrik asko. No se oye. No, igual un micro. Hay una cuestión sobre... ¿Cuál es ese micrófono? Bai. No, hay una cuestión sobre la que no he hablado al principio y voy a pasar someramente, ¿eh? Pero es mi obligación también decirosla en lo que afecta a lo que es la situación económica del ayuntamiento. Es decir, todos hemos oído aquí el impacto que ha tenido la crisis en cada uno de los ámbitos de los que hemos estado hablando y el ayuntamiento es uno de ellos, ¿eh? O sea, eso quiero que todos seamos conscientes y que además tenemos heredadas unas reglas de incapacidad de endeudamiento derivadas de la última crisis económica que todavía no se han modificado. O sea, yo hago esa constatación para que se sepa a quien pide que podamos aportar más también que nosotros vivimos atenazados por unas reglas que no nos hemos puesto nosotros mismos, sino que nos vienen desde arriba y todavía no han cambiado. Y uno de los grandes problemas, entre comillas, es la propia compañía. Yo no lo voy a negar. O sea, estamos en un escenario de previsión de aportación al déficit de la compañía de 19 millones de euros a un escenario derivado de estos cuadros que hemos visto que puede llevarnos a 26 o a 27 millones de euros. ¿Verdad, Igor? Esa es la realidad. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Porque si se desploma en un momento determinado la demanda hasta el 9%, el ingreso del usuario también. Y además, Debus es una de las compañías de transporte público más eficientes del entorno en la que la aportación del usuario es relevante.
No sé si es más del 60% lo que aportamos los usuarios a lo que es el coste de funcionamiento de la compañía. Claro, cuando sobre el 60% del ingreso se produce un desplome del 90 y tantos, pues cualquiera puede sacar la cuenta y comprobar que la situación es enormemente compleja. Entonces, estamos intentando recuperar la normalidad y la oferta, intentando acoplarla con la demanda real, porque lo demás sería un planteamiento que nos podría producir unas consecuencias no deseadas por nadie. Y no es fácil. Y yo quiero reconocer el trabajo de la compañía por intentar hacer eso. Y yo, Arantxa, hay una cuestión, te voy a negar la mayor, no voy a entrar a un debate aquí contigo, pero te refieres al 28, probablemente, como la joya de la corona que tiene mayores frecuencias. En esta crisis, y además lo voy a decir porque esa fue indicación expresa mía, el 28 ha sido un privilegiado absoluto, y es verdad, porque quisimos garantizar el servicio de la ciudad sanitaria. Y creo que eso se puede entender fácilmente. Y eso lo sabe Itziar, que está aquí. Y hicimos un esfuerzo especial con la línea 28 porque veíamos que era prioritario absolutamente que los sanitarios pudieran desplazarse a la ciudad sanitaria. No hay otro motivo para que tuviera ese tratamiento privilegiado, que es verdad que ha sido así, pero porque las circunstancias creo que nos lo obligaban. Y bueno, yo esa reflexión quería hacer y luego a partir de ahí complementa tú como quieras, Igor. No, por completar, no solamente la 28, sino también la 17, que es la otra línea que da servicio a la zona hospitalaria, sobre todo también por la conexión que tiene con la estación del tren y la estación de Atocha, ¿vale? Eso por tenerlo claro. También me parece que una reflexión muy importante es que nosotros al final hemos estado sujetos a una serie de normativa que nos imponía la máxima restricción posible durante todo el periodo de confinamiento y solamente nos dejaba dar servicio en aquellas líneas que daban servicio o asistencia a ámbitos hospitalarios. Básicamente eso. Y a partir de ahora, pues lo que comentaba Eneco, estamos en el proceso de, con una mayor aportación del Ayuntamiento, que eso yo creo que hay que ponerlo en valor, hemos aumentado la aportación del Ayuntamiento en un 40%, hemos tenido que pedir 6 millones para poder hacer esta función de reseteo, de empiezo y arranco. Claro, si arranco con el 100% de los servicios, teniendo una demanda como la que he expresado en el gráfico del 90%, no necesito 6 millones, necesito muchísimo más. Ese factor hay que tenerlo en cuenta, un 40%. Estamos en esa fase. Evidentemente, nuestro plan era y es el 22 de junio, el próximo lunes, hacemos ya un esfuerzo muy importante y activamos ya el 85% de nuestros servicios, con lo cual vamos a dar ya servicio al 98-99% de los usuarios de la prepandemia. ¿Vale? Y activamos pues, las líneas que comentabais en Riberas. Activamos la 41, la 24 y la 27. Estarán en esas líneas, junto con la 38, la 42 y la 23, estarán ya activas a partir del lunes, que creíamos que era cuando íbamos a salir del estado de alarma. Pues muy bien. Después de este interesante debate pasamos al último bloque, al sociosanitario. Y, en primer lugar, pues nos va a hablar nuestra vicepresidenta, Pilar Lecuona, la presidenta del Consejo de Enfermería, Colegio de Enfermería de Guipúzcoa. Bueno, aldik eta behin, denori eskerrik asko. Lehenik alkateari, ze lehendabiziko momentutik gure esku jarri zen, ez bakarrik elkargo bezala, gu baita ere berarekin. Baizik eta, bueno, orea egin zuelako, baita ere izanen egunean, udaletxea eta kurtsala gure omenez argitzea, ez da. Bueno, ¿qué os voy a contar? Que no sepáis de no solo las enfermeras, sino de todos los profesionales sanitarios. Incluyo a todos los que han estado en primera línea. Si algo me han recordado mis compañeras continuamente, es decir, comunica por favor que nosotros no somos los héroes. Nosotros no somos capaces de hacer lo que hacemos si los que estáis ahí, los que estáis al otro lado, no hacéis el esfuerzo que habéis hecho. No cabe duda que esto es el éxito absolutamente de todos y cada uno de nosotros. Nosotros lo que hemos hecho es lo que sabíamos hacer. Creo que la profesionalidad
la responsabilidad, el compromiso. Creo que ha quedado patente ahí ante una incertidumbre exagerada que no hemos conocido nada igual en todo lo que llevamos de vida profesional, por lo menos en la mía, que nos haya dejado en estas circunstancias tan tremendas. Bien, es verdad que yo he estado yendo al colegio absolutamente todos los días. Hemos tenido en la localización 24 horas para todas las enfermeras, porque creíamos que sobre todo, donde más teníamos que apoyar era en el tema emocional, porque es que al final cuidar es lo que nos tocaba, curar es lo que no acabábamos de llegar con el COVID-19. Ahí estamos. Parece que hasta finales del 2021 y llegue la vacuna, pues vamos a estar un poco en esta situación. Y estoy de acuerdo con el compañero que ha hecho antes en la exposición, que me iba a decir pues que la sanidad ha tenido una crisis, pero también la económica, y que esto va de la mano sí o sí. O nos cuidamos o seguimos perdiendo. Creo que invertir en salud, hablando de inversiones, es invertir en todo lo demás. Creo que en esta situación lo que hemos vivido es que la coordinación, la cohesión y el poder conectarnos ha sido fundamental. Es que ha sido fundamental. Es que si no nos ponemos todos a trabajar a favor de los demás, es que esto no hubiese salido. La verdad es que de repente se caen los egos y nos ponemos a manos de todo el mundo desde donde ha podido para poder sacar adelante esta situación. Y Guipúzcoa, en comparación a otras comunidades, a otras provincias, no ha estado nada mal. Nuestra preocupación era que a nosotros el sector sanitario, con todo el lío que estaba viviendo, realmente se nos iba a caer. Y la verdad es que en la primera semana de junio, en un muestreo que hemos hecho, en el Colegio de Enfermería hay 5.395 enfermeras, en un muestreo que hemos hecho que han respondido a 900 enfermeras, no teníamos el dato de cuántas habían contagiado, pensábamos que esto estaba desbocado absolutamente, y resulta que del 15% de enfermeras, 16% casi, de enfermeras que han respondido, solo el 6% se ha contagiado. Es decir, que también, que no es que sea poco, de las 5.000 han sido 323 enfermeras, pero decíamos, no puede ser. Pero si hemos estado con unos recursos precarios que os voy a contar, el material, un tema que hemos estado comentando antes, decíamos, Concho, esto es que nos vamos a contagiar al de al lado. Bueno, pues no sabemos este COVID realmente cómo funciona, porque al final, con tantos miedos que teníamos de contagiarnos, no ha sido para tanto. Sin embargo, la huella psicoemocional que nos está dejando a todos, no solamente a enfermería, sino también en esta sociedad, ha sido fuerte, pero sobre todo, por otro comentario que se ha hecho anteriormente, y es que hemos visto morir sola a la gente. Yo creo que desde el estado de tensión en la que hemos vivido, que mayoritariamente las enfermeras nos están diciendo, los profesionales, que han vivido una tensión increíble. Otro de los puntos extremos era que también se ha vivido una tristeza tremenda, porque es verdad que ante esta situación pues hemos tenido que vivir con este duelo que no han podido hacer los familiares. Cuidar es lo que nos ha quedado a todos, yo creo, como en el centro de esta historia. Cuidar a la persona, a las personas. Invertir, lo que os decía, invertir en salud es ahorrar, al fin y al cabo. Invertir en que tenemos que seguir controlando esta situación. Tenemos que tener la puerta abierta para que captemos a la primera, y luego eso Itziar ya nos comentará, seguramente incidirá sobre eso, que es que nuestro objetivo en principio es el COVID y que se detecte el COVID, porque como haya uno, se monta un lío. Los grandes aprendizajes, la prevención, prevenir, tenemos que prevenir que esto vuelva a suceder. Colectivos más vulnerables quería yo destacar en esta situación, que no solamente han sido las personas de las residencias, que eso sería otro debate, donde evidentemente también tenemos que invertir, pero bueno, las personas mayores que están en los domicilios, pero también los pacientes crónicos, los niños, las niñas, las mujeres con problemas de género,
Es decir, que hay muchas situaciones de vulnerabilidad y, desde luego, a más pobreza, más vulnerabilidad y más problema psicoemocional, que todavía tendremos que hablar mucho de ellos. Contar con todos los agentes que se han movilizado. La verdad es que yo vengo aquí a vender cohesión, conexión, conectar, porque al final, si no nos llegamos a unir todos, si no nos llegamos a movilizar todos y no hacemos lo que tenemos que hacer, esto no hubiese sido posible. Tenemos que escuchar a las personas de manera individual y de manera colectiva, y que, por favor, tengamos a quien corresponda la comunicación clara, porque de eso hemos sufrido. Que no haya una comunicación, un criterio claro. Hemos entendido que si nos confinamos todos y si salimos de ella, nos caía la multa. Eso lo hemos entendido perfectamente. Ahora la comunicación se está dispersando bastante y nos preocupa bastante. Tenemos que recuperarnos, es verdad, económicamente, pero tenemos un poco el susto todavía en el cuerpo de que, Concho, a ver qué es lo que va a pasar, porque todavía no tenemos ninguna vacuna. Todos hemos demostrado que tenemos herramientas que podemos ponernos al servicio los unos de los otros. Y eso es el gran aprendizaje que creo que tenemos que hacer, y un poco de llamada de atención a todo el mundo para que esos egos, desde luego, no vuelvan y nos sigamos sirviendo los unos a los otros. Cuidar, sanidad, social, termino. Social y salud, coordinarnos, cohesionarnos, conectarnos. Yo creo que es un poco el mensaje que yo quería venir a dar hoy. Eskerrik asko guztioi. Vale. Ya lo siento, Pilar, el corte, y sobre todo a ti. Bueno, a continuación tenemos a Itziar Pérez, es la responsable, la gerenta de la OSI Donostialdea, es decir, la máxima autoridad de Osakidecha en la comarca de Donostia. La máxima. Cuando quieras, Itziar. Bueno, yo os voy a hacer un pequeño relato de lo que ha sido nuestro recorrido desde finales de enero hasta el día de hoy y lo que prevemos que va a ser los próximos meses. Nosotros allá por enero empezamos ya a pensar en el COVID. Había noticias que llegaban de China. Nosotros somos un hospital referente en lo que son enfermedades emergentes a nivel estatal. A nivel estatal, si recordáis, toda esta gente que venía cuando el ébola iban a un hospital de Madrid. Pues entonces se montaron unidades de referencia para enfermedades nuevas a nivel de todo el Estado. Donosti es un centro referente para este tipo de enfermedades. ¿Eso qué implica? Pues implica que tenemos profesionales que están continuamente pensando y captando noticias nuevas que pueda haber sobre este tipo de enfermedades. Y además tienen un plan de formación muy exigente que implica pues, que a lo largo de todo el año profesionales de esa unidad estén continuamente pues formándose en lo que son EPIs, material de protección, enseñando al resto de compañeros a cómo se tienen que proteger ante enfermedades estas que son desconocidas. En ese contexto, nosotros en enero empezamos a trabajar con el COVID. El 24 de enero se juntó en Vitoria el Consejo Asesor de Enfermedades Emergentes de Euskadi. Al día siguiente, el día 25, nosotros tuvimos el primer paciente ingresado con sospecha de COVID en el Hospital Donosti. Era un señor de Orio que venía de Wuhan, que ingresaba por fiebre. Se hicieron las pruebas que entonces se hacían en Majadahonda, que fueron negativas y fueron dados de alta. Se empezó a trabajar en el protocolo del tratamiento del COVID y se empezó a actualizar el plan de contingencia que tenía el hospital. Nosotros veníamos ya de antecedentes como la gripe aviar a finales del año 2009-2010, con lo cual ya nos pillaba algo de entrenados. Así se empezó a desarrollar una estrategia en la propia OSI que abarcara una serie de escenarios, ¿no? Las claves para trabajar en esta estrategia, que era la que nos iba a tocar implementar a lo largo de los siguientes meses, eran estos que pongo aquí, ¿no? Planificar la incertidumbre,
Hemos trabajado y seguimos trabajando y trabajaremos en relación a esta enfermedad con incertidumbre. No sabemos, bueno, no sabíamos, hemos tenido dificultades para el diagnóstico. Seguimos afinando, todos oímos hablar de la PCR, los test rápidos, pues bueno, pues la PCR tiene sus agujeros, los test rápidos tienen los suyos y seguimos mejorando y buscando técnicas que puedan ser de detección mucho más rápidas, más ágiles que las que tenemos. El diagnóstico, el tratamiento. No hay tratamientos eficaces a día de hoy, no hay vacuna. Eso sí, hemos aprendido a trabajar y estamos tratando mejor a la enfermedad. No a la enfermedad del COVID en sí mismo, sino a dar soporte a todo lo que lleva la enfermedad. Y esas son lecciones aprendidas que hemos ido manejando a lo largo de estos 3 meses. Incertidumbre. Nosotros no sabíamos qué iba a pasar la semana siguiente. Nosotros hicimos un plan con 6 o 7 escenarios, porque iba variando en función, pues bueno, del impacto que tenían algunas medidas. Luego os contaré. Planificamos en todo momento un trabajo multidisciplinar. Médicos, enfermeras, auxiliares, limpiadoras, el personal de mantenimiento, el personal de informática, todos y cada uno de los trabajadores de la OSI Donostialdea, 7.000 trabajadores, han sido imprescindibles para sacar adelante y dar respuesta a este reto que ha sido, yo creo que en el último siglo, a nivel sanitario y de gestión sanitaria de los más complicados y de los de más impacto. Primero, por la incertidumbre y segundo, porque ha sido un inicio explosivo en poco tiempo y que había que dar respuesta, ¿no? Y, bueno, de hecho, todos nos quedamos en nuestras casas. El trabajo disciplinar ha sido imprescindible. Creo que una de las cosas de las que como organización me siento más orgullosa es del trabajo en colaboración que se ha hecho. Se ha hecho un trabajo en colaboración con todos los hospitales y centros de atención primaria en red. Quiero decir, aquí era igual público o privado. Hemos trabajado oncológico. Oncológico, en 3 días se hizo cargo de los pacientes de oncología, policlínica, Matía, Quirón, el Hospital de la Cruz Roja, los hospitales comarcales. Hemos trabajado en Guipúzcoa a una, con un comité director que había, pero dando respuesta a las necesidades que había en cada momento. A las instituciones públicas, al ayuntamiento. Me ha gustado ponerle cara al de los tranvías, porque unas cuantas conversaciones por teléfono habíamos tenido para que los autobuses entre las 7:30 y las 8:15, que eran cuando iban los trabajadores, no fueran tan llenos. La apertura del Hotel María Cristina en 3 días, porque fue en 3 días, no hubiera sido posible si no hubiera habido colaboración entre el Ayuntamiento, Amenábar y nosotros. Las empresas tecnológicas, el parque tecnológico que he visto por ahí. El parque tecnológico ha donado material a OSI Donostialdea. Nosotros hemos pilotado propuestas que tenían ellos. Han intentado dar respuesta a necesidades que teníamos nosotros. Se ha potenciado la investigación. Creo que de verdad es un trabajo en el que se ha hecho y en el que hemos demostrado que podemos y sabemos trabajar en colaboración. Un aspecto que también ha sido importante y que hemos intentado cuidar durante todos estos meses ha sido la situación emocional. Ha sido duro para los pacientes que han estado aislados. Era una necesidad de salud pública. Se ha intentado en una enfermedad que no sabíamos cómo se contagiaba y que había dificultad. Sabemos que eso ha supuesto mucho sufrimiento en los pacientes. Se ha intentado mitigar con apoyo psicológico que se ha dado, mediante conexiones por tabletas. En casos se ha facilitado el que fueran los acompañantes. Sabemos que no es lo idóneo, pero fue una medida que se tomó por una cuestión de salud pública. Se ha dado soporte a los familiares a través, también en colaboración con el Colegio de Psicólogos que se puso a nuestra disposición, los recursos de Osakidetza, la Asociación contra el Cáncer. Se hizo una red en la que se fueron distribuyendo familiares, los trataban la Asociación de Psicólogos.
Quiero decir, estos eran los escenarios en los que nos movíamos. Nosotros tenemos 1000 camas en el hospital. 1000 camas y podíamos llegar hasta 75 pacientes críticos. No hemos estado saturados en ningún momento. Ni la atención primaria ha estado saturada, ni la urgencia ha estado saturada, ni el hospital ha estado saturado. Bueno, hemos tenido casi 600 pacientes en planta y 62 pacientes en críticos, en intensivos. Esta era la evolución del número de ingresos por día. Cuando os decía incertidumbre era que el 24 de marzo había 26 ingresos, el 26 de marzo había 43 y no sabíamos si al día siguiente iba a haber 60 o 70. Nos hemos manejado en este ámbito. Hemos aprendido, nos han dicho que tenemos que mejorar muchas cosas, tanto en el propio servicio como en relación a lo que es la propia gestión. Y ahora estamos, pues bueno, volviendo a la normalidad. Volviendo a la normalidad que no es normalidad, no es como antes. Nosotros no hemos recuperado la actividad asistencial. Es difícil volver a la normalidad, porque nosotros, sobre todo, tanto en atención primaria como en el hospital, tenemos, primero, pacientes muy vulnerables que hay que proteger, con lo cual las medidas para acceder a los centros sanitarios son estrictas y van a seguir siendo estrictas. Aquí hago un llamamiento a la ciudadanía. Las visitas, el acompañamiento de los pacientes va a estar muy limitado, van a estar acompañados, pero no va a ser la situación de antes. Y la actividad asistencial también requiere un recorrido para volver a lo normal. ¿Qué estamos haciendo? Estamos planificando el otoño. El otoño va a ser complicado para nosotros. Va a ser complicado porque haya COVID o no haya COVID. Son clínicas respiratorias que habrá que diferenciar qué es una cosa y qué es otra. Con lo cual, estamos planificando, aumentando el número de camas de críticos, de intensivos para el otoño. Se van a duplicar el número de camas. Se están haciendo obras para adecuar lo que puede ser la epidemia de la gripe junto con el COVID. Y ahora mismo estamos trabajando en el rastreo. Cada paciente positivo, ahora mismo, se rastrean todo tipo de contactos que ha podido tener y se está haciendo aislamiento de esos pacientes. Estamos, pues, trabajando en el plan Previd-COVID-0 y seguimos trabajando con incertidumbre. No sabemos si hay muchos o pocos asintomáticos. No sabemos si los asintomáticos contagian o no contagian. No hay vacuna, no hay tratamiento. Nos queda solamente la prevención. Y la prevención la prevención es mascarilla, distancia social y lavado de manos. Prevención son esas tres cosas. Mientras hagamos prevención, podremos salir a comprar, podremos socializar, podremos pasear, pero si no hacemos prevención y no guardamos las medidas, vuelvo a repetir, mascarilla, lavado de manos y distancia social, estamos poniendo en riesgo, pues, todo lo que habéis propuesto en las exposiciones anteriores, porque es posible hacer cosas, pero hacer cosas con responsabilidad. Y solamente dar gracias a la ciudadanía por el comportamiento que ha tenido en el confinamiento y apelar a la responsabilidad individual para de aquí en adelante hagamos prevención, y prevención cada uno de nosotros. Y así seguro que nos va bien. Quería aclarar un dato. Nosotros somos 6.000 trabajadores. Hemos tenido 134 positivos. Eso es un 2,8% de la población por PCR. En el dato que se ha dado por la encuesta epidemiológica que se ha hecho a nivel de Madrid, el grado de contagios en Guipúzcoa era 2,8%. Y si hacemos por serología, estamos en un 3,3-3,4%. Con esto quiero decir que la salud de nuestros profesionales en lo que es la OSI Donostialdea se ha cuidado. Eskerrik asko, Itziar. Seguro que te llamaremos más veces para que nos amplíes estos datos
porque no, la verdad es que son muy interesantes y constituyen el núcleo del tema. Bien, a continuación tenemos a Eva Salaverría de Donostiako Udala. Ya pasamos un poco a los aspectos sociales. Yo sí os pediría que os ajustaseis a los 3 minutos. Bueno, arratsaldeon eta eskerrik asko aukera eskaintzagatik. Yo lo que voy a compartir hoy es el resultado, una síntesis, muy síntesis, titulares de una reflexión más colectiva del grupo motor del Plan de Ciudad Donostia-Lagunkoia, que para los que no conocéis es un plan de ciudad que impulsa el Ayuntamiento y que pone foco en los retos que plantea el envejecimiento, con el propósito de construir en una Donosti que envejece una ciudad para todas las edades. Este grupo motor está compuesto por personas mayores de diferentes perfiles, con diferentes trayectorias y profesionales de diferentes ámbitos, que en las últimas semanas de confinamiento y en las primeras de desescalada nos hemos reunido, nos hemos encontrado online, hemos tenido 5 sesiones de trabajo con la intención de compartir preocupaciones, inquietudes y también de aportar en eso que en esas semanas ya se estaba hablando de la reactivación de la ciudad. Esto, como digo, es una cosa muy sintética que ordenamos de alguna manera por las cosas que al grupo le ha parecido como de acometer de una manera más inmediata y otras que quizás pueden esperar un poco, pero es esperar un poco, estamos hablando de después del verano. Titulares. Se ha hablado aquí ya de la gestión emocional, de la incidencia emocional de la crisis. Sale en absolutamente todas las conversaciones en cuanto ¿qué tal? Bien. Si esperas un segundo, miedo, incertidumbre, angustia, preocupación, también emociones que tienen que ver con la gratitud. O sea, todo ese entramado de lo emocional y una preocupación clara. Y es que si la gestionamos de manera individual, tenemos un riesgo grave de patologización. Entonces, desde el grupo motor, la reflexión que hemos hecho es que esa gestión emocional tiene que aflorar, tiene que expresarse, tiene que haber espacios donde pueda canalizarse y que eso hay que trabajarlo de manera colectiva y comunitaria. Y en ese sentido, el papel, y desde la experiencia que tenemos en Donostia-Lagunkoia, del papel de la cultura y de las prácticas artísticas para que todo eso aflore, se coloque, hagamos un relato que nos sirva para seguir avanzando y construir. No dejar a nadie atrás es una frase que estamos escuchando continuamente y en nuestro caso la aportación es escuchar. Escucha profunda de las personas que lo están pasando peor. Escuchar, escuchar, escuchar. Una cuestión también importante, señalar y poner atención en cómo resignificamos los espacios de encuentro y de socialización, cómo nos volvemos a encontrar desde la distancia física y cómo organizamos todo eso. Lo comunitario, que si algo ha salido reforzado y ha sacado lo mejor de nosotros mismos en esta crisis, es eso, cómo sostenemos y cómo mantenemos y cómo adaptamos, pasada la situación de emergencia, a esos vínculos, a esas relaciones que han surgido en lo comunitario. Vivienda en todas las conversaciones, adaptación de la vivienda, poner foco en la rehabilitación, en la readaptación, el tema de las residencias también, cómo hacemos que podamos vivir de manera digna, la economía local, sí, hostelería, turismo, comercio, pero también, ¿por qué no?, el sector de los cuidados y todo el empleo que puede generar, por ejemplo, los ámbitos relacionados con la rehabilitación y la vivienda, que en esta crisis se ha destacado como tan importante. Una preocupación importante con lo intergeneracional. La crisis todo el rato ha estado segmentando por edad en el confinamiento y ahora también. Y de alguna manera esa preocupación de cómo volver a encontrarnos, y la gente mayor lo que dice, manifiesta todo el rato, es la preocupación porque esta crisis va a afectar de manera muy seria a las familias y a la gente joven. Esa preocupación y, por último, que tenemos que pensar necesariamente siempre en las iniciativas que tengan una capa digital y una capa analógica, porque la tecnología ha marcado en muchas situaciones la diferencia. Todo esto
todo esto es interdependiente, todo lo que hemos hablado tiene relación una cosa con otra y la forma de abordarlo es colaboración, 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 en un contexto de pocos recursos, que seguramente no vamos a poder hacer cosas nuevas, pero sí igual podemos trabajar de otra manera. Y, por último, un mensaje que también sale continuamente en la reflexión cuando se dialoga con personas mayores es, por favor, no dirigirnos a todas las personas mayores como si fueran iguales y dejar a un lado un poco las actitudes paternalistas y ver que todas las personas mayores que viven en Donosti son un activo importante para la construcción del bien común. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Eva. Y ya nos quedan las 3 últimas ponencias sobre también aspectos sociales, sanitarios. Tenemos ahora a Elena Luquín, de Gurutxegorria. Bueno, arratsaldeon, buenas tardes a todos. Aunque Cruz Roja es internacional, a nivel nacional, me voy a remitir un poquito a intentar hablar sobre la ciudad de Donosti, pero es verdad que desde Cruz Roja a nivel nacional se ha creado un llamamiento que se llama un llamamiento Responde para dar respuesta, ¿no?, a las necesidades que hemos visto tras el impacto que ha provocado el coronavirus, tanto a nivel de salud como a nivel de bienestar social. Nuestra misión es estar cada vez más cerca de las personas y es lo que hemos intentado con todos nuestros recursos, tanto a nivel material como humano, y también intensificando esos recursos. Los objetivos que tenemos han sido como 3 grandes objetivos. Primero nosotros tenemos muchos proyectos que de siempre estamos trabajando con personas que están en situación de vulnerabilidad. Nos dimos cuenta que ya empezaban a estar muy mal y en ningún momento hemos dejado de atenderles durante esta situación. En algunos casos de manera presencial, de otras maneras a nivel también de seguimiento telefónico, pero hemos intensificado también con la gente que estábamos trabajando desde siempre. Por otro lado, hemos creado actividades nuevas, proyectos nuevos para dar respuesta a las nuevas necesidades y también hemos apoyado a las administraciones públicas en momentos que nos han pedido ayuda. Datos un poco generales de las diferentes actividades que hemos hecho, pues ha sido reparto de bienes de primera necesidad, recogida de residuos, paseo de mascotas, recogida y entrega de medicamentos en la farmacia. Y para que os hagáis una composición de lugar, ¿no?, tengáis una mirada un poco en Guipúzcoa, hemos atendido 46.507 personas, ¿vale?, de todos los ámbitos, de Cruz Roja a nivel de salud, de medio ambiente, de sanidad. Y un poquito de lo que vengo a hablar yo más, que es de la inclusión social en Guipúzcoa, hemos atendido a 39.999 personas. ¿Cuándo empieza todo? Pues el 14 de marzo nos llaman los compañeros del centro sociosanitario que tenemos que trasladar a todas las personas que están allí a otros centros. Lo bueno que tenemos como Cruz Roja es que somos rápidos, tenemos muchos recursos a nivel humano y a nivel también de herramientas y podemos dar salida a esa situación, podemos trasladar a 88 personas. Durante esta semana y la semana siguiente estamos haciendo el traslado otra vez al centro sociosanitario, es decir, ya el centro se vació y están volviendo a su hogar donde estaban antes. El 17 de marzo el Ayuntamiento de Donosti nos pide colaboración para iban a abrir en el frontón de Atano un recurso para personas sin hogar y nos piden de un día para otro que a ver si podemos prestar 90 hamacas y las mantas correspondientes y ahí estuvimos. Y durante esos días también la Diputación Foral de Guipúzcoa se pone en contacto con nosotros para habilitar un recurso para personas sin hogar, que estaban bien los recursos que había creado el Ayuntamiento de Donosti, tanto en Atano como en La Sirena, como en recursos de otras entidades, que bien habían dado positivo en el COVID o que tenían síntomas y que tenían que guardar aislamiento. Ese recurso lo habilitamos para 25 plazas, han pasado 38 personas y ya justo lo hemos cerrado el 10 de junio, la semana pasada. En Donosti, ¿qué es lo que hemos hecho? También con el Gobierno vasco firmamos un acuerdo que se llamaba con Guztion Artean. Dábamos respuesta, sobre todo en un primer momento, a gente mayor de 70 años que no podía salir de sus domicilios, que no podían ni bajar la basura ni ir a por sus medicamentos,
con lo cual lo que he dicho un poco, hicimos en Donosti todas estas acciones con las personas que más lo necesitaban. Y otros colectivos también fuera de Guztion Artean era pues eso, acompañamiento telefónico a personas con las que estábamos trabajando, personas mayores, entregas de bien y de productos alimentarios. Hemos atendido a más de 85 familias en Donosti, siempre en colaboración con las trabajadoras sociales del ayuntamiento. Nos poníamos en coordinación para no crear duplicidades y dar una buena respuesta. Otra herramienta nueva que, aparte de la gente que llamaba a nuestro teléfono o se ponía en contacto con nosotros porque nos conocían, a nivel nacional se ha abierto una página web, con lo cual recibíamos demandas de gente solicitando ayuda. En Guipúzcoa hemos recibido casi 600 demandas de ayuda y en Donosti hemos recibido más de 150, pues sobre todo, ahora diré, pidiendo alimentos, productos de higiene, pago de alquileres, etcétera. Durante todo el año tenemos un proyecto de promoción del éxito escolar para niños y niñas que tienen dificultades y lo que hemos hecho durante este tiempo ha sido reforzar. Hemos hecho 182 acompañamientos online a estos niños y niñas que no podían ir a clase, como el resto de los niños y niñas. Hemos comprado juguetes y les hemos repartido porque muchos de ellos lo tenían para ocupar el tiempo y un poco distraerse de la situación que estábamos viviendo, y también se han entregado materiales de manualidades. Situación que se hablaba aquí hoy en varias ocasiones, la situación del empleo. Nosotros tenemos siempre proyectos de inserción sociolaboral, principalmente para gente, como comento, ¿no? Gente que está en una situación muy vulnerable, y a raíz del proyecto Responde, ¿no?, que hemos creado, se han atendido 249 personas nuevas, pues a raíz del coronavirus, ¿no?, pidiendo información y orientación principalmente. Las demandas... Elena, sí, si te parece vas acabando. Sí, nada, acabo ya. Entonces, las demandas han sido alimentos, pago de alquiler, empleo y pago de suministros. Esas son las demandas principales que hemos tenido. Para acabar, el aspecto a destacar y tener en cuenta, lo que se ha hablado, ¿no? Aprovechar el input de la sociedad. Hemos tenido muchísimas personas voluntarias que se han acercado a nuestra institución. En el programa Responde han estado trabajando más de 1000 personas voluntarias en Guipúzcoa, en Donosti 320. También hemos tenido un montón de donaciones de empresas que se han agradecido un montón, y también quiero agradecer el comportamiento de las personas usuarias. En el recurso que habilitamos en Hondarribia, que era gente que está acostumbrada a vivir en calle, sin ninguna norma, sin horarios, ni nada de nada, gente que venía muy asustada porque tenía que estar en aislamiento, han cumplido fenomenal con los horarios, se han puesto el termómetro cuando tenían que ponerse, siempre con una sonrisa, gente con consumos, y que han respondido fenomenal, con lo cual, gracias a todos, ¿no?, por haber estado ahí, y ellos también. El trabajo en red, lo hemos comentado en todas las ocasiones, en muchos de los compañeros. La creación de espacios para personas sin hogar ha sido muy importante, y sé que las administraciones siguen trabajando en ello, pero por favor que continuemos en ello. Es decir, cuando no pase esto, que nos olvidemos lo que hemos creado, ¿no?, que sigamos trabajando conjuntamente. También la creación del ingreso mínimo vital es una oportunidad, tenemos que ir viendo cómo se va desarrollando. Reforzar la red social de las personas mayores, y luego, pues también ha sido una oportunidad, ¿no?, pues porque al final la gente con la que trabajamos, que es sobre todo personas sin hogar, ¿no?, y personas mayores que viven solas con ciertas dificultades, esto ha sido una oportunidad para visibilizar su situación, ¿no? Y pues que tenemos que continuar y tener todos una capacidad empática, ¿no? Y como se nos haya pedido acabar con una frase, yo solamente acabo con 2 palabras, que es, pues gracias por responder. Vale. Eskerrik asko, Elena. Bien, pasamos ahora a continuación a Arrate Etxezarreta, de la Asociación de Familias Numerosas, Irukide. Cuando quieras, Arrate. Arratsaldeon, eta eskerrik asko ere bai gonbidatzagatik. Nik pandemiaren intzidentzia seme-alabak dituzten familietan azalduko dut. Egoera zaila izan da familietan ere bai, faktore ugarik eragin diete, baina nabarmendu behar dira profesionalak, lanekoak eta familiakoak konfinamentuagatik ere bai.
Desde Irukide realizamos hace un mes una encuesta de la que obtuvimos respuesta de más de 1.400 familias numerosas, con una media de 3,15 hijos de clase media trabajadora. De ahí deducimos que pues, más o menos la mitad, un 49%, se han visto afectadas negativa o muy negativamente en términos económicos y que un 36% de ellas estaban con al menos un progenitor afectado por un ERTE, reducción de jornada o desempleado. Se desprende también que preocupa la conciliación. Un 41% de ellas han tenido mayores dificultades para conciliar estas semanas con los hijos en casa. Eta horretaz gain ere bai, udalekuak kendu dira, publikoak alare, Gipuzkoako Foru Aldundiak aholkularitza, prestakuntza eta osasun materiala eskainiko dituela eremu pribatutik antolatzen diren udalekuetarako badakigu, baina ez dakigu familiak izango duten diru laguntza horiek eskuratzeko, ez da, almena, eta izan ere eskaintza publiko nahikorik ez badago, ez genuke aukera berdintasuna bermatuko. Donostiako udalak, badakigu oporretan euskaraz udaleku irekiak aurrera dijoaztela, eta badagoela laguntza familia ugariei kuotan eta baita ere gizarte laguntza jasotzen duten familiei ere, así que eskerrik asko. Desde el punto de vista académico, vemos que un 16% de las familias, los hijos no han podido llevar un seguimiento escolar normalizado por falta de medios tecnológicos o de Internet y un 34% considera que necesitarían refuerzo educativo en algunas materias. De entre las 1.400 respuestas, vemos que un 31% necesitaría ayudas económicas directas, que un tercio de ellas no acceden a ninguna ayuda y, a su vez, un 23% han manifestado la necesidad de ayudas de tipo legal o asesoramiento y un 18% de apoyo psicológico. Entre las consecuencias emocionales que más han angustiado, pues en este orden sería el miedo a la enfermedad, la angustia por el confinamiento, las consecuencias económicas, el no poder estar con las personas mayores, que los niños no pudieran salir a la calle y teletrabajar con los hijos en casa. Y, por último, pues un dato positivo, que el 62% de las familias encuestadas señalan cómo estas semanas les han servido para pasar más tiempo juntos y afianzar lazos familiares. Y yo, pues como la frase que nos habían pedido, pues lanzamos la de una vez más la familia vuelve a demostrar en una crisis que es el refugio social de la ciudadanía y que por ello pues creemos que es imprescindible apoyarla. Eskerrik asko. Oso anda Arrate eta eskerrik asko. Y finalmente tenemos a Amaia Las Heras de Arrats Elkartea. Hola, a ver, yo más que nada me voy a centrar no solo en el tema mujer, a pesar de que vengo por el Consejo de Igualdad, sino también en algunas cosas que se han hecho desde esta ciudad en el mundo social, ¿no? Es verdad que el Ayuntamiento de Donosti dio un paso adelante antes que otros ayuntamientos para abrir los albergues provisionales, de los que antes ha comentado algo Elena de Cruz Roja. Y la verdad es que es de agradecer, pero no solo eso, hay muchas cosas que no se sabe que se han ido haciendo, como la cantidad de comida que se ha dado a un montón de personas en esta ciudad, lo cual también ha visibilizado que tenemos un problema, que en cuanto viene una crisis, una mínima crisis, al mes la gente ya no tiene que comer. Nos hemos encontrado con un montón de personas que ejercen prostitución, que de la noche a la mañana ya no podían trabajar y que en 15 días no tenían nada que comer. Y se les ha proporcionado a través de las asociaciones, a través del Banco de Alimentos, a través del propio Ayuntamiento de Donosti, como ellas y como ellos, también a un montón de mujeres que se han quedado sin ingresos porque trabajaban también en la economía sumergida. En estos momentos seguimos en esos albergues, cerramos el 22.
Ha sido complicado mantener los albergues abiertos y ha sido todavía más complicado que la gente entendiera que la gente no se puede quedar en la calle. En estos momentos se están buscando soluciones habitacionales para todas esas personas de los albergues, lo cual es de agradecer que se dé también un paso adelante con esas cosas. Y sobre todo decir que en estos 3 meses las personas que estaban en calle, que se les ha confinado porque su casa era la calle y no podían estar en su casa, con lo cual se les ha metido a un confinamiento y es de agradecer también cómo han respondido más de una vez a ese confinamiento. Muchas de esas personas han mejorado en sus procesos, han bebido menos, han tomado menos pastillas, han mejorado, con lo cual se demuestra que hay otra manera de hacer las cosas y si se trabaja bien en lo social y se trabaja de forma conjunta, la gente puede mejorar. No son causas perdidas, están ahí y pueden seguir ahí. Poco más tengo que decir, sé que andamos con el tiempo muy justo, o sea que tampoco quiero extenderme más. Pero una frase, la verdad es que se me habían ocurrido varias, pero desde luego el COVID, con todo lo malo que ha tenido, también es una oportunidad para hacer las cosas de otra manera y otro mundo es posible. Gracias. Muchas gracias, Amaya. Bueno, con esto hemos terminado las exposiciones. Si tuvierais alguna pregunta, algún comentario. Yo, de todas formas, pediría a Kepa Corta si nos puedes dar 2 frases nada más. Sí, 2 frases, sobre qué te ha parecido la sesión o qué cosas te han impactado. Es verdad que estamos ya fuera de hora. Bueno, en principio el encargo era más quizá de hacer una revisión de lo que se ha hablado, pero yo creo que me quedaría con, dada la hora también, con algunas de las palabras clave, ¿no? Coordinarnos, cohesionarnos, conectarnos, cooperar, la importancia de la colaboración entre las instituciones, la importancia de la prevención, ¿no? Mascarilla, lavado de manos, distancia social, esto no ha terminado, y también un mensaje que me parece que sí que es básico y que es un mensaje de optimismo, ¿no? Que esto que hemos podido hacer entre todas y todos, que es colaborar para poder dar la vuelta a esta situación, como decía Amaya al final, los sin techo han mejorado, es una oportunidad para hacer las cosas de otra manera. Otro mundo es posible. Y yo creo que, a pesar un poco de los datos que se han ido traduciendo, no me ha parecido que en las intervenciones hubiese un mensaje de fatalismo, sino todo lo contrario, ¿no? Y yo creo que esa es la clave principal de las intervenciones, ¿no? Miremos el futuro con optimismo y cambiemos, ¿no? Aprovechábamos, como decía Igor, pues de poder modificar el modelo de movilidad teniendo en cuenta los retos que tenemos del cambio climático, ¿no? Profundizar en un cambio de modelo a partir de esta enseñanza. Que después de este excelente colofón, agradeceros a todos vuestras extraordinarias presentaciones y yo creo que hoy hemos visto la riqueza que tiene este Consejo Social y os garantizo que os seguiremos explotando. Eskerrik asko eta arratsalde on.